Este será control de la superficie de Madrid 27.5, 47, descenso, altitud 4. Todo en rumbo 11 y aterrizados a localizador 3. Y buenas tardes, aquí estamos otra tarde más, otra vez, otra noche, son las 8 de la noche en febrero. Dispuestos a pasar un buen rato hablando de aviones. Este es el Eco Charlie 101. Bien, ya no hay más ceros, el 101. Este es el programa Culo Pollo, en honor y en recuerdo de nuestros queridos Aviojet. ¿Aviojet? Bueno, sí, bueno. Culo Pollo. Culo Pollo, sí. Nuestros queridos Culo Pollos que además están ya les queda muy poquito, por lo menos de seguir volando en la patrulla Águila, que los van a cambiar por las Pilatus, que a mí me gusta mucho ese avión. Pena el sonido que no va a ser igual. Como siempre conmigo está mi compañero y amigo Néstor. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas tardes, Juan. Pues creo que hoy estoy un poquito mejor que tú. Sí, bastante mejor. La verdad es que estoy jodido. Hace una hora estaba pensando, jolín, tengo que llegar. Mi mujer se fue de marcha con sus amigotas el lunes pasado o el viernes pasado, una cosa así, se fueron de comida y volvió con un constipado. Y justo este fin de semana va a empezar la temporada de vuelo y me encuentro con que la madre del cordero estoy malísimo. Bueno. Y para este programa pues he tenido que drogarme. Ahora mismo estoy, vamos, como para que me hagan un control de alcoholemia, vamos, iba a pitar todo. O sea, llevo encima codeína como para dormirme, ¿no? Pero bueno, bien. Sí, estoy volando todo el día. No sé cuántas horas llevo durmiendo, pero bueno. Por lo menos este programa va a ser muy, muy interesante, muy interesante. Sí. Todo tuyo. A ver, llevamos un montón de tiempo detrás de hacer un programa sobre investigación de accidentes y la verdad es que, bueno, yo conocí a alguien, pero era complicado, ¿no? El sentarnos a grabar, porque ya hemos contado 1000 veces que cuando vamos a contactar con alguien para hacer una grabación tenemos que coordinarnos y tal. Es difícil, es complicado, pero mira, por fin, yo tenía muchas ganas de hacer este programa y por fin contamos con alguien muy especial para que nos pueda hablar y sobre todo que nos pueda transmitir un conocimiento que raramente encontramos en estos terrenos. Así que bueno, Juan, presentamos a nuestro invitado. Venga. Bueno, pues como investigador de accidentes aéreos tenemos esta tarde a José Leopoldo Casado, que es Pepe Casado, es investigador de accidentes e incidentes aéreos de Airbus Defence and Space, y con nosotros... ¿Qué? Pepe, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Pepe. Perdona estos lapsus, pero es que a Néstor necesita por lo menos un par de manos más para poder hacer todo lo que hace al mismo tiempo cuando estamos grabando esto. Pero no pasa nada, está todo controlado. Pepe, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Juan. Para mí es un placer y un honor participar en vuestro programa, en vuestro podcast. Creo efectivamente que hoy vamos a pasar un buen rato hablando de un tema que, bueno, aparentemente es un tema triste, pero en realidad creo que es un tema muy, muy importante en el mundo de la aviación, que es la investigación de accidentes. Correcto. ¿Vale? Permitidme, si me dejáis un poco, creo que es importante poner las cosas un poco en concepto, ¿no? Es decir, Néstor me ha presentado como investigador de accidentes aéreos de Airbus Defence and Space. ¿Qué significa esto, no? De cara a las personas que nos están escuchando. Significa que yo ejerzo de investigador de accidentes en un fabricante, que en este caso es Airbus. Creo que es importante entender, antes de comenzar nuestra conversación, que seguro va a ser muy amena, que en caso de un accidente aéreo, en el mundo civil, la investigación se articula en 3 niveles. El primer nivel, que es el nivel que asegura a nivel de regulación la independencia y la transparencia de esa investigación, por todo lo que ello supone, lo ejerce el Organismo Oficial de Investigación de Accidentes. Es un organismo que suele ser de hecho es un organismo estatal, que en España
En el mundo civil lo ejerce la CIAC, que es la Comisión de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil, y en el mundo militar, en el ámbito militar, lo ejerce la CITAN, que es la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviones Militares. ¿De Ese es el primer nivel. Son personas que suelen ser funcionarios de la administración, ¿vale? Este esquema es muy común en el área civil europea y occidental, ¿vale? El segundo nivel lo ejercen sus iguales de aquellos países que están involucrados en el accidente. Por ejemplo, un avión civil, pues lo que es el diseño del avión suele pertenecer a un país, puede ser España, puede ser, en el caso, por ejemplo, de un CASA 295, un CASA 212, un Aviojet, como muy bien Juan nos ha recordado perfectamente, que es un excelente avión, ¿vale? Pero el motor generalmente no suele pertenecer al mismo fabricante. De hecho, hay fabricantes de motores, fabricantes de aviones. Entonces, cuando hay un accidente, hay que convocar a todos aquellos países que han intervenido en el diseño y montaje de ese avión. Por tanto, hay un segundo nivel en la investigación, que son los organismos oficiales de investigación de accidentes que involucran pues, el diseño de sistemas, diseño de motores, que ayudan al investigador principal. Vale. Estos dos niveles son niveles, vamos a llamar, estatales, ¿no? Son funcionarios de la administración que aseguran, vuelvo a insistir, pues bueno, la independencia de la investigación. Y en el tercer nivel están los fabricantes. Obviamente, el know-how técnico de un avión está en el fabricante. Difícilmente los organismos oficiales pueden tener el conocimiento técnico que requiere una investigación detallada, primero porque no es su función y segundo porque no está en el día a día con este fabricante. Bien, pues en ese tercer nivel, cuya función es la asistencia técnica a los organismos oficiales de investigación de accidentes, es donde se posicionan los investigadores de accidentes de los fabricantes. Y en ese tercer nivel es donde estoy yo. ¿De acuerdo? Creo que es importante entender un poco el contexto en donde estamos. ¿Vale? Una duda, José, ya que tenemos la suerte de que después de tanto tiempo te tengamos aquí delante de los micrófonos, una cosa que si nos pudieras aclarar, porque es una duda. A ver, es cierto que soy piloto, aunque soy un poquitito y muy amante de la simulación, pero sí es cierto que me cuesta mucho hacerle entender a la gente la diferencia que hay entre un accidente y un incidente, porque para ellos, igual que todo lo que tenga hélice es avioneta, ¿vale? Pues lo mismo, todo lo que ocurre en un avión es accidente, todo. Entonces, pues si podrías explicarnos las diferencias que hay desde el punto de vista de alguien que trabaja en ello. Sí, digamos que la referencia en investigación de accidentes para todas las personas que estamos involucrados en este mundo, en esos tres niveles de los que hemos hablado, es el anexo 13 de la OACI, ¿no? Del Organismo Internacional de Aviación Civil. La OACI es un organismo de la ONU. Yo creo que la OACI es un organismo prácticamente mundial. Creo que únicamente Corea del Norte, quizás ahora el territorio del Sáhara, está fuera de ese acuerdo. Como yo digo, el anexo 13, que es un documento que da directrices de cómo se debe organizar una investigación de accidentes, define de alguna manera lo que es un accidente de un incidente. Un accidente está claro, un accidente es cualquier evento en el cual el avión ha sufrido una pérdida total de la funcionalidad o ha habido víctimas o fallecidos, ¿de acuerdo? Entonces, la OACI define incidente como todo aquello que no es accidente. Pues lo hace por exclusión. Obviamente aquí hay una nebulosa muy importante, ¿no? Porque dices, bueno, un evento en el cual ha habido un momento en el cual el avión ha sufrido desperfectos que ya le impiden continuar volando, pero no ha habido víctimas, ¿es un accidente o es un incidente? Bueno, ahí está el juicio del investigador principal, esa persona que pertenece al primer nivel, al organismo oficial de investigación de accidentes, el que tiene que en ese momento definir si lo considera accidente o incidente. También es un poquito cultural, ¿no? Los anglosajones, que suelen ser en general una cultura muy pragmática, definen un concepto económico de lo que es accidente o incidente.
Anda. Entonces, cuando la recuperación o el montante económico que supone recuperar ese avión, si no ha habido víctimas y por tanto no es un accidente, pero hay dudas entre si definirlo como accidente o accidente, supera un determinado montante de dólares o libras, entonces es un accidente. Y si no, es un incidente. Pero Tremendo. bueno, siempre hay una nebulosa, ahí extraña, entre accidente o incidente, cuando no está muy claro. Pero vamos, clarísimamente, cuando hay víctimas, fallecidos, directamente es accidente. ¿De acuerdo? Cuando el avión ha perdido toda su capacidad de volar e es irrecuperable, es accidente. Todo aquello que no sea eso se considera incidente. Qué interesante, interesante. Pepe, yo tengo que preguntarte algo de primeras, porque Juan se ha metido de lleno en el meollo, pero... Ya sabes. Sí, Juan va al grano siempre. Pero yo Iba a tengo estar mucho- yo callado, pero imposible. Imposible. Perfecto, eso así me gusta, Juan. ¿Cómo llegaste a esta rama de la aviación, ¿no? Es decir, investigación, ¿qué se hace? ¿Qué le pasa a uno por la cabeza para decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que hago? Porque obviamente tú tienes una larguísima trayectoria, obviamente en tu presentación pues no hemos dado todos los detalles, tienes un currículum muy extenso, además como ingeniero aeronáutico y como piloto además, piloto privado, pero ¿qué le lleva a alguien meterse de lleno en el tema de la investigación de accidentes? En tu caso, ¿qué te llamó la atención? Sí, pues en mi caso, si me permites, yo desde pequeñito quería hacer algo relacionado con la aviación, ¿no? Recuerdo de pequeño, yo nací en el año 70, voy camino de los 55 años, ¿no? Y en los años 70 el mundo espacial, el mundo aeronáutico estaba en ebullición, ¿no? En el año 69 se había pisado la Luna, parecía que poco menos íbamos a conquistar el espacio y con 10 añitos yo ya tenía muy claro en los años 80 que quería dedicarme a este mundo. Y quería dedicarme además, primero como ingeniero, ¿no? ¿De acuerdo? Y por eso, bueno, me hice ingeniero aeronáutico, estuve unos años trabajando en una consultora de ingeniería y después decidí meterme en el ejército, ¿vale? En el ejército del aire, de hecho, soy oficial del ejército del aire en excedencia, ¿de Anda. acuerdo? Y mi primer destino fue el ala 15 de Zaragoza, trabajando con el F-18. Y allí me surgió la primera oportunidad de mi vida, que fue el curso de ensayos en vuelo que se hacía en la Fuerza Aérea Norteamericana, en la base aérea de Edwards, y allí me dieron durante 14 meses un curso que yo recuerdo con muchísimo cariño y que es espectacular en técnicas de ensayo, ¿vale? Y a partir de ahí me convertí en ingeniero de ensayos experimental y estuve destinado en el CLAEX, que está en la base de Torrejón. Ujú. Pues bueno, integrando sistemas, armas en la plataforma F-18, ensayando en los aviones del Ejército del Aire. Y bueno, en un momento dado, pues decidí pasarme, como se dice en el argot militar, al lado oscuro, ¿no? Es decir, vale, vamos a pasarnos al cliente. Hubo una oportunidad muy, muy importante que era que España ya estaba participando en el programa 400M y requería tripulaciones de ensayo, no solo pilotos, mecánicos de vuelo, los máster y también ingenieros. Y entonces, bueno, me contrataron en la antigua EADS y ahora Airbus y estuve unos años involucrado en ensayos. Y en un momento dado, mi jefe de ensayos, pues le propusieron formar un departamento específico de seguridad del producto, no seguridad de vuelo. La seguridad de vuelo, si queréis, hablamos un poquito más adelante del concepto. La seguridad de vuelo reside en las operaciones, pero la EASA, que es el organismo de aviación civil en Europa, ya estaba hablando de que la seguridad en vuelo no debe ceñirse solamente al estudio de las operaciones, sino que debe incluir todos los aspectos de la aviación, desde el diseño, pasando por la producción, la operación e incluso incluyendo pues, el control aéreo y todos aquellos que intervienen en el mundo de la aviación, ¿no? Entonces mi jefe de ensayos se le dio esa oportunidad y me llamó, me dijo, oye, Pepe, estamos aquí intentando construir algo
y tenemos que empezar a cultivar una cultura de safety, de seguridad global en la compañía y también de investigación de accidentes. Y en aquel momento debo decir que me llamó muchísimo la atención. Digo, bueno, llevo unos años en ensayos en vuelo, me siento un privilegiado absolutamente, no solo por trabajar en Airbus, sino por trabajar en una actividad realmente muy, muy bonita. Pero digamos que en la vida yo pienso que cada cosa tiene su momento. Entonces yo ya sentía que el mundo de los ensayos, por edad, por dejar paso también a la gente joven, se iba acabando y había que dar el paso a otra actividad. Y la investigación de accidentes me llamaba la atención, no solo porque creo que es algo en el cual se puede aportar muchísimas cosas para hacer nuestra actividad mucho más segura, sino porque creo que es una actividad global, que da el perfecto complemento a mi background de ensayos. Y entonces, sí es cierto que lo pensé un poco, pero no tuve ninguna duda. Y de hecho, te confirmo, Néstor, que creo que fue la decisión correcta y estoy muy contento de trabajar en este mundo, porque creo que es un mundo interesantísimo y es un mundo en el que realmente contribuyes, todos contribuimos, desde la persona entusiasta de la aviación, como alguna de las personas que nos estén oyendo ahora, hasta un astronauta, en todo ese rango, todas las personas contribuyen a que el mundo de la aviación progrese y esa fue básicamente el proceso. O sea, que ha sido progresivo, o sea, tu carrera ha sido progresiva hasta llegar a ese momento. Sí, señor. Fíjate, Justo. porque hay una cosa que me ha causado mucha curiosidad y es, incluso hay gente que me ha preguntado, ¿no? Oye, para esto, ¿qué hay que hacer, ¿no? Ujú. ¿Qué se necesita? Porque yo, por ejemplo, siempre he querido hacer el máster de investigación de accidentes, pero como tú ya sabes, te he dicho 40 veces, no, es que como yo no soy ingeniero aeronáutico, no puedo acceder a ello. Pero la cuestión es que se requiere para llegar a ello, aparte de, me imagino, obviamente de tener una ingeniería, llegar a formar parte de un equipo, ¿no? de Eso. investigadores. Y a mí personalmente me parece un tema bastante complejo, porque aunque hay veces ciertas, no polémicas, pero bueno, está claro que los accidentes siempre son polémicos porque obviamente son muy impactantes para la sociedad y entonces enseguida se quieren respuestas, pero detrás hay un trabajo enorme que es lo que mucha gente no entiende. Y era Claro. una de las causas principales por las que queríamos tenerte aquí, era para que nos explicaras ante un accidente cuáles son los primeros pasos, cómo es el proceso y el procedimiento, ¿no? Un poco de principio a fin y que, bueno, que en tus palabras y en tu conocimiento y en tu experiencia nos contaras un poco. Voy a tirar por ese lado porque es lo que me imagino que mucha gente querrá saber. Ante un accidente, ¿qué es lo primero que se hace? Vale, si quieres, Néstor, ya que has introducido el tema antes de contestar a esa pregunta, ¿vale? Has reflexionado y has dicho, vale, ¿cómo puede alguien ser investigador de accidentes o introducirse en este mundo, ¿no? Vuelvo a mi charla inicial de los 3 niveles, ¿no? Ujú. Es decir, para ser investigador de accidentes en el organismo oficial de investigación de accidentes, en el mundo civil la vía está muy clara. Hay que opositar a aviación civil, ¿vale? Sacar la oposición y una vez dentro del organismo de aviación civil, que es un organismo que depende del Ministerio de Fomento, ¿de acuerdo? Pues para ir a la CIAC, que es la comisión, pues sacan vacantes. Entonces hay que esperar a que salga esa vacante. Una vez que que consigues esa vacante como funcionario, pues te dan la formación para participar en la investigación de accidentes. Digamos que esa sería la vía civil oficial, ¿de acuerdo? En la vía militar, ¿de acuerdo? Es similar. Tienes que, como ingeniero, opositas a lo que es a la Academia General del Aire con tu título de ingeniero. No hace falta ser ingeniero aeronáutico para ser ingeniero del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire. Puedes perfectamente ser ingeniero puedes pertenecer al Cuerpo de Ingenieros sin ser aeronáutico, ¿de O bien, si quieres ser piloto, sí, lo haces a través de selectividad, ¿vale? Y entras. Entonces, en tu carrera militar llega un momento en que puedes optar, si surge la vacante, a ser investigador de accidentes e introducirte en la CITAM, ¿no? Pero eso digamos que son los caminos oficiales, ¿eh? Sí. Digamos que para pertenecer a esos 2 niveles, que son niveles estatales,
el camino está muy bien establecido, ¿eh? Es un camino de opositar, sacar la oposición y punto. Después está el camino que he seguido yo, ¿no? Es decir, vale, quiero ser investigador de accidentes dentro de lo que es el fabricante o una aerolínea, ¿eh? Una aerolínea También. también tiene cosas que decir cuando hay un accidente y también proporciona asistencia técnica a los organismos oficiales, ¿no? Entonces ahí, claro, ahí ya dependes de la política de personal y el nivel de involucración de esa compañía. En mi caso, ya lo he explicado, ¿no? Es decir, la EASA, el organismo de aviación civil en Europa, obligó a los fabricantes a tener un departamento específico de seguridad del producto, seguridad en la aviación, ¿no? Y tener un pool de personas que asistieran técnicamente a esos organismos oficiales. Investigadores de accidentes, que hemos dicho, en el área del fabricante o de la aerolínea. Y ahí ya la compañía, como se ve obligada a esa asistencia técnica, tiene que proporcionar una formación, ¿vale? Digamos que estas son las vías en las cuales tú puedes ser investigador de accidentes. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente generalmente que no quiere opositar, ¿vale? Lo que hace son el máster de investigación de accidentes de la Escuela de Aeronáuticos, que voy a insistir, no tienes que ser tampoco aeronáutico, ¿eh? Quiero recordar en el sílabus sí hace falta formación de ingeniería, Sí. pero que específicamente aeronáutica no, ¿vale? O sea, creo que lo puede ser. Y después hay universidades que dan cursos que están muy acreditados, ¿no? La Universidad de Cranfield en UK, ¿vale? Da un máster de investigación de accidentes que bueno, yo tuve la suerte de hacerlo también. Anda. ¿Y eso qué pasa? Pues te da un currículum que cuando tú aplicas a una compañía como Airbus o una aerolínea, pues dice, oh, pues este señor tiene un background en investigación de accidentes y una formación, pues vamos a intentar colocarle como investigador de accidentes, ¿vale? Estos son, digamos, si alguna de las personas que nos están escuchando o hablando tiene esa inquietud y quiere Sí. ejercer profesionalmente como investigador de accidentes, esas serían las vías. Sí, que, ¿vale? o sea, en realidad la formación tiene que ver, el máster, digamos, es una especialización, básicamente. Eso es. Y Eso con es. esa especialización es con la que tú ya puedes optar, de alguna manera, a pertenecer a un equipo de investigadores. Sí, digamos que digamos que no existe una cualificación obligatoria. Tú, por ejemplo, si quieres volar un Airbus, tú tienes que tener tu ATPL. Sí. Necesitas una cualificación porque así la EASA lo establece. Que es una base. Eso es. Aquí de momento no se exige una cualificación como investigador de accidentes a nivel de empresa, ¿vale? Pero sí es cierto que si tienes esa formación, te va a permitir en la empresa decir, mira, yo tengo esta formación en investigación de accidentes, soy un entusiasta y puedo aportar muchas cosas en este área, ¿no? Pero a día de hoy, yo creo que a futuro todo va a llegar, ¿no? Porque parece que el mundo se está especializando y a futuro a lo mejor la EASA va a pedir, vale, pues los señores que trabajan en el departamento de seguridad del producto de una compañía tienen que tener una cualificación mínima. Claro. A lo mejor llega, pero a día de hoy no es un requisito oficial de cualificación. Sí es lo que diríamos un nice to have. Claro. ¿Vale? Nice to have. Pues fíjate, apuntado queda, porque además habrá mucha gente que le interese este tema, que alguna me ha preguntado y yo realmente desconocía cómo se llegaba a eso. Obviamente tienes que tener un background a nivel de estudios, como una ingeniería, evidentemente, pero lo que no sabía es que específicamente con el propio máster tú ya puedes apuntar a ello. No tenía ni idea. Yo pensé que era algo Sí. complementario, pero claro, yo entiendo que teniendo un máster te dan digamos, tienes unos conocimientos, es una base, pero luego todo eso, claro, hay que aplicarlo y entiendo que en la experiencia, que te preguntaré largo y tendido sobre la experiencia sobre todo, porque me imagino que ahí es donde uno adquiere, ¿no? Todo el conocimiento, como en todo trabajo al final. Sí, y ya enlazando con la pregunta que me hacías de cómo es el proceso general de investigación de un accidente, es decir, El ¿por qué meollo. se requiere una formación específica? Dice, pues claro, a priori, cualquier piloto que tenga experiencia operativa, cualquier ingeniero que tenga experiencia en ingeniería en los sistemas donde trabaja,
Cualquier especialista, dígase mecánico de vuelo, Loadmaster, que tenga experiencia, obviamente puede ejercer como asistente técnico, ¿no? Sí, a priori dices, vale, no haría falta una formación específica de investigación de accidentes, pero no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque cualquier investigación de accidentes a cualquiera de los niveles de los que estamos hablando, los 2 niveles oficiales de los que hemos hablado, o los niveles de empresa o compañía del tercer nivel, se deben guiar por 2 principios básicos, que es la independencia, la transparencia, ¿vale? Y en el mundo militar se añadiría un tercer, que es la confidencialidad. Correcto. ¿Esto qué quiere decir? Que claro, no basta con que un ingeniero o un piloto o un especialista tenga el conocimiento, sino que tiene que entender que te estás moviendo en un mundo, ¿vale? Donde cualquier cosa que digas, cualquier cosa que escribas tiene un impacto brutal, brutal, ¿no? Entonces, hay que formar a las personas en este tema. Entonces, tú me preguntabas, ¿cómo es el proceso general de investigación de accidentes? Bueno, pues cuando sucede un accidente, algo trágico, ¿de acuerdo? El anexo 13 de la OCI, que es la referencia en el mundo civil de la que hemos hablado, establece que el país donde ha ocurrido el accidente es el país que va a liderar la investigación. Este es un concepto muy importante, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un avión de Airbus tiene un accidente en Japón, la investigación la va a liderar el organismo de investigación de accidentes japonés. Correcto. ¿Vale? Porque así lo establece el anexo 13. El anexo 13, que es también mucha gente está confundida, es un protocolo. Yo siempre lo llamo como un pacto entre caballeros. Es decir, el anexo 13 no obliga. Si Japón dice, no quiero investigar el accidente, que no lo voy a decir nunca, ¿vale? Está en todo su derecho. La regulación de OACI no es ejecutiva, no es ley. Eso Ya. también hay que entenderlo, ¿eh? No, pues, Es un organismo de las Naciones Unidas, sí. ¿vale? Entonces es un protocolo al que se han adherido casi el 100% de los países del mundo, y como ha funcionado, como funciona, pues todo el mundo se adhiere a él y todo el mundo lo ejecuta, ¿vale? Pero, digamos, no es ley. En un momento dado, en este caso del que hemos hablado, Puede ceder Japón podría decir no. competencias, ¿no? A otro país que a lo mejor esté más preparado incluso. Sí, puede hacer competencia. En un momento dado, que se vuelve un poco loco o tal, dice, no, este accidente no se va a investigar y se acabó. No voy a permitir a nadie que venga a investigar este accidente. Eso no va a pasar, obviamente, porque no cabe en cabeza racional que suceda eso, ¿vale? Pero lo puede hacer, ¿eh? Porque, voy a insistir, es un protocolo, es un acuerdo entre caballeros, Y no encima es se tiene que regulación. respetar. O sea, si ocurre un Sí, sí, accidente sí. en un territorio y ese territorio, ese país decide que no se investiga, así se Sí. queda la cosa. Así se quedaría. Y nadie puede intervenir, nadie de fuera puede Nadie, intervenir, ni se puede no, impugnar, ni se puede hacer claro, nada. no. No. ¿Por qué? Bueno, Porque pero cada país es soberano Sí, sí, en obvio. sus... imagínate que se cae un F-22 y de repente dice Rusia que quiere ir a investigar ese accidente. Obviamente los Estados Unidos va a decir que ni de broma Rusia va a ni acercarse a un Claro, F-22, pero ni harto de vino. Aquí tengo una duda muy grande y es, dentro de mi ignorancia, a ver, es lógico, tengo mucho desconocimiento del tema. Un avión de una compañía española cae en otro país. Si el otro país decide no investigar, España no tiene ninguna competencia para pedir, por ejemplo, que se investigue qué ha ocurrido con sus ciudadanos. Una pregunta. No, aquí hay que distinguir dos conceptos En caso también, de que ¿no? haya víctimas, obviamente. Claro. Aquí es otro tema, otro aspecto que también creo que a veces la gente lo tiene un poco confuso. Es decir, cuando sucede un accidente, se activan 2 tipos de investigaciones. Una es la investigación técnica, cuyo objeto es averiguar qué ha sucedido, por qué ha sucedido, y que una vez que sepamos lo que ha sucedido, evitar que un accidente similar pueda ocurrir a futuro. En esa investigación técnica no se buscan culpables, ¿vale? Y esta investigación es la que cubre el anexo 13 de la OACI, la investigación puramente técnica, ¿vale? Que es donde intervenimos en esos niveles que hemos hablado, ¿vale? En el mundo militar es prácticamente igual, la única diferencia es que en el mundo civil
como aplica este protocolo que llamamos anexo 13, pues todos los países tienen, vamos a llamar, el derecho, porque así se ha establecido en este protocolo, ¿vale?, de ejercer la investigación técnica estructurada, como vamos a hablar más tarde, ¿vale? Y en el mundo militar es prácticamente igual, pero está supeditado a la autorización, ¿eh? Como el mundo militar se rige por unas normas diferentes, pues, oye, primero hay que conseguir que el país donde ha sucedido el accidente te dé la autorización. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Estamos hablando de una investigación técnica, pero al mismo tiempo se activa una investigación a nivel legal, ¿vale? Son dos caminos diferentes al principio, pero que después van a coalescer al final, ¿vale? ¿Por qué? Porque el camino legal, que siempre se activa, es el que va buscando responsabilidades a nivel civil y penal si aplica. Correcto. Entonces, llegará un día en el que el juez que instruye la vía judicial dirá: necesito el informe técnico para apoyar mi investigación y conclusiones legal, ¿vale? Un investigador de accidentes no interviene en la vía legal a no ser que sea llamado como testigo o como perito técnico. Eso es. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir. Estas dos vías son diferentes. En el mundo de la aviación nos gusta saber qué ha pasado, no nos gusta apuntar con el dedo a nadie, no nos gusta culpabilizar a nadie, no es nuestro trabajo. Y eso es, vuelvo a insistir, lo que gobierna la investigación de accidentes que estamos hablando ahora. Pero no olvidemos que cualquier actividad humana tiene una responsabilidad, ¿vale? Y si ese accidente por la vía legal se llega a la conclusión que ha sido objeto de una negligencia, pues tendrá responsabilidades civiles o incluso penales, pero ahí no entramos. Entonces, cuando hablamos de investigación de accidentes, yo lo que percibo es que la gente tenemos tendencia, y me incluyo a veces, de buscar culpables, cosa que es algo muy malo para la aviación. Es decir, la culpabilidad, desgraciadamente, sí determina responsabilidades, pero no ayuda a avanzar tecnológicamente. Sí. Quizá a lo mejor es por el término, ¿no? De buscar culpables muchas veces se interpreta que es señalar, pero al final culpables también muchas veces nos referimos inconscientemente a cuál ha sido la causa, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, este avión, por ejemplo, ha fallado, ha sido algo técnico, ha sido un error humano. Buscamos culpables, yo creo que un poco en ese sentido, ¿no? El dedo acusador siempre, a mi juicio, no creo que se aplique con cierta maldad, pero se interpreta muchas veces de esa manera, digamos, en el público, ¿no? En el público general. No, sí, es totalmente inevitable. Es decir, Sí. tú si lees un informe de investigación de accidentes civil, Sí. ya te digo, como en el mundo civil es un mundo abierto, es un protocolo entre caballeros, tú te puedes meter en la página web de por ejemplo, la NTSB, ¿no? La National Transportation Safety Board, y allí tienes todos los informes de investigación, que ese primer nivel de la investigación que hablábamos, lo lees y nunca verás un nombre y apellidos de nadie, nunca. Son informes absolutamente asépticos, no se busca, voy a insistir, la culpabilidad, no se busca responsabilidades, porque voy a insistir, es investigación técnica, ¿vale? En la investigación legal va por otros derroteros, ¿vale? Y es obvio, voy a insistir, es decir, cualquier actividad humana que haya producido un evento trágico, pues hay que determinar responsabilidades, pero no es nuestro trabajo, es el trabajo de un juez. Correcto. ¿Vale? Y bueno, se activan esas dos investigaciones a la vez, que divergen al principio, pero coalescen al final, ¿vale? Y por eso es un mundo muy delicado. Por eso ser investigador de accidentes requiere una formación específica. ¿Por qué? Porque eso tú mismo que has dicho, Néstor, dices, vale, yo como investigador de accidentes, la culpabilidad no entra en mi cabeza, ¿vale? Pero es humano hablar de culpa. Dice, no, es que la culpa la ha tenido un fallo de motor. La culpa ha sido porque no se operó, porque el piloto no bajó el tren de aterrizaje. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de expresarse en este mundo. Hay que ser preciso, objetivo y aséptico, ¿vale? Entonces, es un complicado. Sí, además, relativo a esto que estamos hablando, hay un... Pues no lo sé, sinceramente, Pepe, donde lo escuché en su día, hace ya mucho tiempo, y no sé si a lo mejor lo escuché en algún programa de investigación de accidentes,
en el que hablaban de que ante una investigación, de alguna manera, se procura que las personas implicadas no accedan a ninguna información pública para no intoxicar la investigación. ¿Esto es cierto? Sí, hasta la fecha, digamos que cuando hay un accidente, vuelvo al proceso, ¿vale? Vamos a poner las cosas en contexto. Cuando existe un accidente, pues bueno, se nombra un investigador líder de ese organismo oficial de investigación de accidentes, vuelvo a Japón, sería un investigador de ese país. Imagina que ese avión que era de Airbus, pero estaba registrado en Marruecos, tenía matrícula de Marruecos y estaba operado por una tripulación británica, ¿vale? Entonces, este investigador de Japón, ¿qué es lo que hace? Llama a sus iguales, y dice, vamos a ver, este avión, el diseño, el certificado de tipo es Airbus, es francés. Voy a llamar al organismo de investigación de accidentes de Francia. Digo, oye, por favor, vente para Japón porque me vas a tener que ayudar en mi investigación. Resulta que ahora el motor era de Pratt & Whitney, era americano. Pues llama a la NTSB y dice, por favor, vente para acá porque ha habido un accidente en el que un motor tuyo está involucrado. Resulta que está registrado en Marruecos. Llama al equivalente de Marruecos y venidos para acá. Entonces, esos dos niveles se cubren a nivel estatal en Japón. Se combina allí. Y ahora todos se reúnen y dicen, vale, pero vale, yo soy de la NTSB, soy americano, pero no conozco el motor en profundidad. Yo soy francés, sí, Airbus, pero no conozco el avión. ¿Qué tengo que hacer? Pues llamar a las diferentes compañías para que vengan aquí los asistentes técnicos. Airbus es tan eficiente y está tan comprometida que no espera a la llamada. Airbus, cuando hay un accidente o un incidente grave, inmediatamente hay un equipo que se llama Go Team, que es un equipo de especialistas que pertenecen al Departamento de Seguridad del Producto, que inmediatamente son desplegados al sitio donde ha sucedido el accidente y se ponen al servicio del investigador oficial, ¿vale? Boeing hace lo mismo, ¿vale? Y las grandes compañías hacen lo mismo. ¿Por qué? Para agilizar el tema. Claro. Entonces, cuando me dices, me has preguntado antes, bueno, Pepe, claro, para, digamos, de alguna manera, asegurar esa investigación técnica, evitar la culpabilidad, pues la gente no suele acceder a la información durante el transcurso de la investigación para evitar contaminarla, ¿vale? Claro. Claro, eso es cierto, pero ¿qué sucede? Últimamente, el EASA y la FAA y, digamos, los organismos reguladores del mundo se han dado cuenta que las víctimas, los familiares de las víctimas, es un colectivo al que hay que cuidar, ¿vale? Entonces, se ha visto muchas veces que los familiares de las víctimas de accidentes trágicos, donde ha habido fallecidos, se frustran mucho porque un informe de investigación de accidentes, en media en el mundo civil, suele tardar 2-3 años en estar concluido, ¿vale? Entonces, los familiares de las víctimas dicen, bueno, ¿por qué no puedo acceder yo a información antes de que el informe esté concluido? ¿Vale? Bien, ahora la OACI y a EASA hay por ahí una serie de iniciativas que de alguna manera se pretende que los familiares de las víctimas puedan tener acceso de alguna manera al proceso de la investigación antes de que se termine para mitigar esa frustración que es perfectamente entendible, ¿no? Pero es un tema delicado. ¿Por qué? Porque lo que crees que hoy puede ser la causa o un factor contribuyente al accidente, conforme vas analizando las evidencias y conforme vas trabajando, cambian, ¿no? resulta Obviamente. que puede cambiar, Claro. ¿vale? Puede cambiar. Entonces, digamos que lo que me preguntabas es, hasta la fecha efectivamente es así. La investigación, los organismos oficiales la suelen llevar de forma muy discreta, ¿vale? Para evitar cualquier contaminación o cualquier cosa que a futuro pueda ser confusa. Pero también es cierto que de alguna manera hay que ser sensibles a esa frustración que nace en los familiares de las víctimas. Pero es complejo, es complejo es muy porque date complejo. cuenta que tú puedas como víctima, como familiar de una víctima, acceder a esa información. Puede haber, me imagino yo, es una hipótesis, pues hay filtraciones a la prensa, eso puede dar que hablar,
Eso puede Eso es. generar muchísimo ruido, luego le das la vuelta porque resulta que sigues la investigación y lo que dije ayer ya no es, y ahora Claro, cómo le das la vuelta a esto a la opinión pública, porque siempre hay mucha presión, ¿no? sí. Entiendo que ante un accidente, vosotros los investigadores tenéis presiones. Sí, absolutamente. Por supuesto, yo hablo como investigador, voy a insistir, al nivel del fabricante, ¿vale? Y efectivamente se tienen. ¿Por qué? Porque un accidente de avión tiene mucho impacto mediático. ¿Eh? Es cierto que es objetivo que el transporte aéreo es el tipo de transporte más seguro que hay. Ahora mismo estoy mirando, porque me he preparado algunas cositas para esta actividad con vosotros. Fijaos, en el año 2023 se hicieron solamente en la aviación comercial. Cuando estamos hablando de aviación comercial nos referimos a aviones con un peso al despegue máximo de más de 5.700 kilos que están transportando más de 13 personas, ¿vale? Lo que todos tenemos en la cabeza. Se hicieron 35 millones de vuelos. 35 millones de vuelos. Se movieron 4.170 millones de pasajeros Buah. en todo el mundo. En el año 2023, solo de todas esas cifras, vuelvo a insistir, 4.160 millones de pasajeros, 35 millones de vuelos. Solo hubo un accidente fatal, con 72 fallecidos. Solo uno. Es decir, las cifras de seguridad en la aviación comercial y también en la aviación militar, pero son mucho más espectaculares Sí, en el mundo civil, es impresionante. Los niveles de seguridad son absolutamente estratosféricos. sí, sí. Estratosféricos, Además ¿vale? son datos, ahí no hay duda alguna. No hay duda ninguna. Son datos objetivos, no están sujetos a opinión, ¿de acuerdo? O sea, en el mundo militar las cosas son un poquito diferentes. No hay tantos datos porque muchas de las operaciones en el mundo militar son confidenciales. Ujú. También muchas de las cosas, muchas de las operaciones o eventos que se catalogan como accidentes han sido derribos. O sea, no es lo mismo en el mundo militar un derribo que un accidente. Las operaciones en el mundo militar son muy diversas. En el mundo comercial sabemos que básicamente es taxi, despegue, ascenso, crucero, descenso, taxi, vuelta y apago motores, con matices pequeños. Es muy estándar la operación en el mundo comercial. En el mundo militar tenemos mucho tipo de operaciones, desde baja cota, aviones de combate, transporte táctico, lanzamiento de paracaidistas, lanzamiento de carga, muchísimos tipos diferentes de operación, Y ¿no? con Es mucho un más riesgo, mundo mucho obviamente. más riesgo, claro, y es un mundo fascinante, ¿vale? A todos los efectos. Bueno, y el tema de los drones, que si queréis podemos montar un poquito más a futuro, Sí. que en el mundo militar ya están prácticamente, ya están con nosotros, pero que en el mundo civil van a llegar también, ¿eh? Van a llegar. Juan, Entonces, toma nota, van a llegar. sí, van a llegar. No, Juan, sí, yo, lo yo, tiene muy yo lo claro. tengo clarísimo, clarísimo, que los aviones pilotados en 2 generaciones han desaparecido. No, lo Fíjate, tengo. Juan, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Mm. ¿Cuántas generaciones Perdona que abra, verás? esta a lo mejor puede ser objeto de otro podcast a futuro, pero permitidme un pequeño inciso, Sí, sí. Juan. Si bien yo soy un entusiasta del tema drones, inteligencia artificial, todo esto que ahora está muy en boga, yo soy de los que piensa que jamás se quitará a un piloto de la cabina de un avión comercial. ¿Y sabes por qué? Porque no sé si os habéis fijado, cuando subimos a un avión comercial, lo primero que hacemos es mirar a la izquierda y ver quién está en la cabina. Es un comportamiento absolutamente subconsciente, pero si lo observas, yo lo he observado, todos miramos a la izquierda y cuando vemos a esas dos personas ahí que están un poco planificando el vuelo, revisando la documentación en, Sí. en el cockpit y tal, te quedas tranquilo. Queremos verles las caras. Exactamente. Es Por posible eso, que, por eso, quiten a uno, es posible que quiten a uno y de hecho por eso hay digo que casos. es una cuestión generacional, es una cuestión de cultura. Es lo mismo que cuando aparecieron los automóviles decían que los automóviles era algo antinatural, o cuando inflaron, me acuerdo de la demostración de Goodyear cuando mostró que el aire de los neumáticos no era peligroso y aún así, o cuando Galileo sacó el primer telescopio que dijeron no lo miro porque eso es mentira.
Está pasando lo mismo. La tecnología ya ha llegado. Ahora mismo los aviones podrían hacer todas las operaciones absolutamente solos. Falta sobre todo que cambie la mentalidad de las personas, y eso es generacional. Llegará un momento en donde a alguien no le dará miedo subirse a un avión sin personas. Hace 2 generaciones, el tren que va de la Terminal 4 a la Terminal 4S, que es un tren sin conductor, hubiera sido una locura. No, ¿cómo me voy a subir a un tren sin conductor? Y ahora es que no lo piensa nadie. No, me subo y ya está. Y eso va sin Yo estoy conductor. de acuerdo, Juan, en parte en una cosa. O sea, ya no sé cuántas generaciones pueden pasar hasta que llegue eso. Efectivamente, es un cambio, tiene que haber un cambio de mentalidad muy grande, pero Muy será grande. el momento en el que sí o sí, cuando quieras viajar o tengas que viajar, te encuentres con que no hay pilotos. O sea, una cosa que se pueda eliminar y que digan a partir de mañana ya no hay pilotos en el cockpit de un avión. En ninguna aerolínea del mundo. Y entonces, si quieres viajar, pues no hay más narices. O te subes o te subes. Creo que es la Mira, única forma. Lo harán por dinero, ¿no? Como han hecho, mira, acuérdate, teníamos los aviones viejos, 5 personas, después fueron 4, después fueron 3, después fueron 2, ya se está hablando de una. sí. Y es cuestión de cuando te llegue un Ryanair y te diga, oye, si va el avión sin piloto, te va a costar el billete una décima parte de lo que te costaría con un Y piloto. vas de pie encima. No creo lo de pie, espero que no, por las fuerzas gravitatorias, pero por la JEP. Pero yo creo que es una cuestión cultural, porque tecnológicamente estamos ahí. Yo estoy contigo, Sí, Pepe. Yo espero que permíteme, nunca ocurra. no, permíteme, ya digo, estamos desviándonos, yo creo, un poquito del tema de hoy porque es muy Sí. interesantísimo lo que Juan ha puesto encima de la mesa, pero es que yo soy un entusiasta de estos estudios, ¿no? Voy a contar un par de anécdotas en lo que creo que nunca debemos olvidar que el mundo del transporte aéreo, tanto militar como civil, está terriblemente regulado. Es Sí. uno de los sectores de actividad humana más regulados del mundo. Cualquier cambio en el transporte aéreo supone años, Sí. años para implementarlo. Te cuento un par de anécdotas. Yo cuando estaba haciendo el curso de ensayo en Estados Unidos en el año 2001, hace 24 años, estaban ensayando tomas y despegues autónomas sin piloto, un 737 en la pista de Edwards. ¿Vale? Había un piloto de seguridad en la cabina, lógicamente, ¿vale? Pero el avión hacía tomas y despegues absolutamente solo, año 2001, hace 24 años. Allí había un señor de BAE, British Aerospace, y yo le pregunté, bueno, qué maravilla, ¿no? Esto ya, dentro de poco tendremos aviones autónomos llevando gente de un sitio a otro. Y me decía, no. No, porque, mira, la autoridad nos está exigiendo una probabilidad de fallo de avión, de sistema, no ya no de avión, de sistema, porque estaba señala GPS cuando el GPS todavía no estaba muy popularizado, tal. Nos está pidiendo una probabilidad de fallo de 10 elevado a la menos 16. Si ponemos los ceritos, 16 ceros uno detrás de otro, para que yo pueda certificar un avión con esas características, para que os hagáis una idea, hoy día estamos a 10 elevado a menos 10. Nos quedan todavía 6 ceros que llegar ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa esto que sí, yo creo que llegará un día en que quitaremos, desgraciadamente, otro piloto del cockpit, pero seguirá habiendo uno. Y después te cuento otra anécdota. Yo en el año 2010, llevaba ya 2 años en Airbus, estaba en ensayos y tal, y fui invitado a una campaña de ensayo del A380. ¿Vale? El A380 es un excelente avión. ¿Vale? Ha tenido problemas, eso podemos hablar en otro tal, pero es un avión excelente. Bien, una toma que hicimos en Hamburgo con tormenta totalmente infame, el avión la hizo autónoma, bueno, estaban los pilotos en cabina, ¿no? Pero el piloto de brazos cruzados, autónoma en Hamburgo hasta dejar el avión en la plataforma, ¿vale? Sí, como muy bien ha apuntado Juan, la tecnología está, es evidente. Pero lo que no nos podemos permitir en el mundo de la aviación del transporte aéreo es que porque haya un imprevisto que estadísticamente intervenga, tener un accidente trágico con víctimas. Y sí, la tecnología está, pero las entidades reguladoras, ya te digo yo a ti, que son tremendamente reacias,
Si ya lo son a quitar al first officer, al segundo piloto, no te digo ya nada con quitar al primero. Yo ya digo, yo si fuera regulador, yo no lo quitaría nunca, nunca. Y yo soy un entusiasta de la tecnología, ¿eh? Pero bueno, nos hemos desviado un poquito del tema, pero creo No, que no, es es tan interesante. interesante, ¿eh? Juan y yo es que tenemos este debate muchas veces, ¿no? Y a veces que sí, que no. Y yo soy de los que no los, o sea, bueno, también siendo realistas, a lo mejor no sé siendo generaciones, Juan, pero a lo mejor en 10, pues sí, obviamente. A ver, 10 generaciones, pero que está, a ver, cada generación son 25 años, ¿vale? ya, Estamos pero hablando de 10 generaciones, serían 250 años, no habría aviones. Entenderme. Estamos hablando en 50 años. está En yendo 50 años lento, ¿eh? mirar, en 50 años mirar cuánto ha cambiado la aviación. Mirar hacia atrás, 50 años. Cuánto ha cambiado la aviación y cuánto va a cambiar hacia adelante. Es mucho, ¿eh? Y partir de la base que lo mismo, es una cuestión de regulación. Volvemos. No es una cuestión de tecnología, no es que los aviones vayan a ser más inseguros por ir sin piloto, no. Es justamente lo contrario, van a ser más seguros. Que luego en esa Porque regulación no habrá olvidemos causas. que las causas, la inmensa mayoría de los accidentes en aviación civil, no es en militar, pero en civil son causas humanas, no es una cuestión de que se ha roto algo, ¿no? Entonces, lo único es que se va a necesitar es que haya una presión económica lo suficiente para que los reguladores bajen las... Es que pasó exactamente lo mismo, los 747 cuando se dijo que iban a quitar los radiocomunicadores, el tercero que iba atrás, me acuerdo de la que se lió, porque además tocas un grupo laboral con mucho poder, que son los pilotos, que claro, dicen, oye, espera, ¿cómo que nos vas a quitar? Que quitaron un montón de gente y se decía que iban a ser más inseguros. ¿Os acordáis los escándalos que había cuando llegaron los primeros aviones ETOPS? Cuando decían, no, ¿cómo vamos a dejar que un avión vuele con 2 motores por encima del Atlántico? Era impensable. Sí, lo que pasa es que Y todo eso al final... se tiraron 20 años y ¿qué se hizo? Se bajó los niveles de regulación. Sí, Y había ahora que sí demostrar que tienes... era seguro, claro. Exacto. Eso era lo único Okay. que había que hacer. Sí. Yo te voy a insistir, ¿no? Es decir, si nos fijamos en otros sectores, por ejemplo, el transporte terrestre, bueno, Tesla ha conseguido la navegación autónoma con mucha seguridad. Sí. No es autónoma, pero ni de lejos. Bueno, Es un 2,5 y la autónoma sería un 4. De hecho, son mejores los Audi. Hay un Audi que sí es 3 y ahí, por ejemplo, la regulación también lo está parando porque claro. el problema es, si hay un accidente, ¿quién paga? ¿Quién paga? ¿El que programó la máquina? Pero ¿El entiendo... que hizo la máquina? ¿El que está conduciendo la máquina? Claro, pero entiendo que en la aviación es igual, ¿no? Al final la Sí. regulación es... Sí, es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué implicaciones tiene? Y si hay Claro. un accidente, claro, ya no tienes... ¿Quién paga? Pero esto lo hablamos, Pepe, en un programa, por ejemplo, y ya con esto yo termino esta parte. Hablábamos de, vale, llegará un momento en el que si los aviones ya son autónomos, no hay piloto, pero claro, ante, por ejemplo, un accidente, dices, ¿quién es ¿Quién el paga? responsable? Pues el Ujú. responsable es que va a seguir una mano detrás, evidentemente. La tecnología la construye la humanidad está detrás de todo, absolutamente. Entonces, tendrá que haber sí o sí siempre un responsable. Sí, siempre pues es un tema muy fácil. Para Es mí es un tema complicado, ¿eh? fascinante. Sí. Es un tema fascinante porque creo que vivimos, voy a insistir, un mundo donde, aparte de que hay mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo también que los cambios son terriblemente rápidos. Y sí. Que si en algún momento, voy a insistir, yo creo que no, pero bueno, si en algún momento hay un avión autónomo con pasajeros dentro y sufre un accidente porque la inteligencia que gobierna ese avión ha decidido hacer algo que ha terminado en un accidente, dices, bueno, ¿dónde está la culpabilidad de eso que hablábamos, no? Voy a insistir. Eso es una vía legal que en su día, pues supongo que la regulación ahora está en pañales, pero todo el tema legal relacionado con la toma de decisiones por máquinas, y no estamos hablando de Terminator, estamos hablando de programas de software, pues seguirá por una vía legal, pero a nivel técnico dices, bueno, el factor contribuyente, a mí no me gusta hablar de causas, ¿no? De accidentes, lo que hay que hablar es de factores contribuyentes. El factor contribuyente relacionado con la toma de decisión de un programa de software, ¿dónde está aquí? ¿Qué es el margen de mejora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Estamos en ciernes de un cambio brutal a la hora de acometer cómo investigar un accidente, porque ahora mismo
Decía Juan, adelantaba que a día de hoy el factor humano es el factor que más contribuye a los accidentes en la aviación comercial. Eso es un hecho, eso es objetivo, vale. Pero creo que a futuro el factor humano se va a ir dejando de lado porque va a dar paso a una maquinización, le llamo yo, de muchas, incluso en la toma de decisiones. Es decir, el factor humano en la toma de decisiones va a ser cada vez más residual porque lo va a tomar la máquina por ti. Nos hemos adelantado un poco, pero... Eso es lo que siempre nos reímos de qué diferencia hay entre qué hace un perro en la cabina de un Airbus, ¿no? Dicen, ¿por qué la cabina de un Airbus tiene a un piloto y a un perro? Y es el piloto para que vea perfectamente todo, que todos los indicadores funcionan correctamente y que el avión está volando dentro de sus parámetros, y el perro es para que el piloto no toque nada. Pero eso, lo que acabas de, la reflexión que acabas, bueno, la realidad que tú conoces, porque nosotros partimos de reflexiones que presuponemos de lo que sabemos, de lo que hipótesis, leemos, ¿no? Sí. Pero, hipótesis, ¿no? Pero tú, la realidad. Es interesante porque en los dos últimos accidentes así, digamos, los más llamativos, no de este último año, porque este año está siendo terrible. Yo creo que se ha batido un récord de mal año, ¿no? O sea, es que prácticamente casi cada día se ha perdido un avión. Sigue siendo, aún con este final del 2024 y principio del 2025, sigue siendo de lejos la manera de transporte más segura, pero de lejos, como bien dices, pero de lejísimos. O sea, no hay nada que sea tan seguro como subirse bueno, a un avión. La estadística es obvio. De esto que estás hablando, Pepe, ahora una curiosidad, una pregunta. Normalmente ante una investigación se hacen recomendaciones, entiendo, ¿no? Sí. ¿Esas recomendaciones siempre llegan a buen puerto o...? Quiero digamos, decir... es un proceso... digamos, te hablo del mundo civil, pero que también se está... sí, bueno, en tu experiencia militar, o en tu conocimiento. Sí, no, hay un procedimiento muy claro. Es decir, todo el proceso de investigación de accidentes tiene que ser transparente. Tiene que ser transparente de cara a la compañía que ha sufrido el accidente, de cara al fabricante, de avión, de motor, de sistemas y tal. Entonces, cuando el organismo oficial de investigación de accidentes, con la asistencia técnica de los fabricantes, pues ya va hilando y escribiendo el informe de investigación de accidentes, pues de ahí va concluyendo y va unas recomendaciones de seguridad, ¿vale? A priori, claro, cualquier recomendación a un fabricante tiene un impacto económico, lógicamente, ¿no? Entonces, los organismos oficiales de investigación de accidentes se caracterizan porque son independientes, no ceden a las presiones, a las potenciales presiones comerciales que pueda tener pues, un fabricante que no está interesado en invertir en una recomendación, ¿no? Entonces, puedo insistir, como el anexo 13 no es ejecutivo, es un protocolo entre compañeros y debe ser transparente, esas recomendaciones se envían a las fabricantes o los organismos afectados. Entonces, los organismos afectados la analizan y dicen, vale, la acepto y la implemento. O bien dicen, no la acepto en los términos en los que está escrito por A, B, C y D. ¿Vale? Entonces, se establece una especie de discusión, ¿vale? En la que, obviamente, el organismo oficial de investigación de accidentes no cede a presiones comerciales, pero también entiende que a la hora de escribir una recomendación tampoco debe ahogar al fabricante, ¿vale? No debe ser extremadamente leonino, por decirlo de alguna manera, sí. ¿No? Sí, ¿por qué? Porque todos los que estamos en el negocio del transporte aéreo, ¿vale? Todos estamos interesados en que sea lo más seguro posible, pero tampoco se puede ahogar económicamente a los fabricantes. Entonces ahí hay un equilibrio extraño, ¿vale? Donde se prima siempre la seguridad, siempre, es decir, el factor económico no interviene, pero también es cierto que el organismo que recibe esa recomendación tiene todo el derecho del mundo, ¿vale? A decir, vale, tú me dices que, imagínate, por ejemplo, voy a decir algo totalmente descabellado. Hay que cambiar los motores a toda la flota de British Airways. ¿Vale? Entonces British te va a decir, mire, vale, he tenido un problema con un motor, pero la recomendación de safety que usted me está proponiendo es inasumible. Inviable, claro. Es inviable.
Y entonces el organismo te va a decir, bueno, si es descabellado lo que estoy diciendo, jamás va a ocurrir, pero Sí, sí. así ponemos las cosas en contexto. Dice, vale, pues sustáncieme usted cómo resolvería tal, y entrar en una discusión y al final se llega a un acuerdo donde todos han de salir favorecidos. Ujú. Pero va a existir, no es ejecutivo. En un momento dado, el fabricante o el operador aéreo afectado puede decir, lo siento, no voy a implementar esta recomendación. Y entonces dirá, vale, usted mismo, si a futuro usted no implementa esta recomendación y tiene un problema porque no implementa esta recomendación, usted sabrá. Mm, Entonces, en mi experiencia, yo no conozco, y he estado en varios accidentes proporcionando asistencia técnica, no conozco a ningún organismo, fabricante, operador que se haya negado a implementar una recomendación procedente de un informe de investigación de sí. accidentes. Qué buena, De hecho, qué buen dato. es curioso, Pepe, porque justo lo que estás diciendo, que lo estás poniendo como un ejemplo límite, es justo lo que pasa con los CFMs. Con los motores CFMs se analizó no un incidente, sino una detección de un problema. Se emitió un boletín desde CFM y han parado como 700 aviones. O sea, le han hecho una pupa a la aviación, a la aviación civil, en especial a los 320, a los Neo. Le han hecho una pupa porque pararon, van a estar Sí, parados los aviones hasta el 2026, una barbaridad así. ¿No? pero Y, no. y no se dudó, ¿eh? O sea, seguridad por delante del beneficio de nadie, ¿no? Sí, sí, pero efectivamente dices, vale, este tipo de motor tiene un problema. Pero no te dicen, mañana mismo groundeas todos los aviones que tienes. No, le das una salida Sí, al operador. Le dices, vale, hay que implementar este cambio, hemos hecho unos estudios de probabilidad de fallo, hemos mitigado lo que puede suceder con una operación un poquito más detallada, más suave, y usted tiene 6 meses para implementar esto. Entonces, exacto. el operador lo que tiene que hacer es planificar su plan de mantenimiento para ir implementando esa recomendación. Es lo que digo cuando hay una especie de discusión, de dar salida, ¿vale? Pero que la recomendación de safety obviamente se implemente. Lo que no cabe en cabeza humana es decir, vale, algo muy trágico, muy evidente tiene que ocurrir para groundear la flota. Pues acuérdate que el 787 empezó a tener Las problemas baterías. de las baterías que Sí, se que quemaban, ardían. ardían, y la NTSB no le tembló la mano para decirle, esta flota se groundea hasta que yo entienda qué es lo que está pasando. ¿Vale? Eso era evidente, ¿por qué? Porque era una tecnología nueva, aparentemente no se había analizado del todo, y la NTSB no tuvo más narices que decirle a Boy, lo siento, pero tengo que graduar tu flota hasta que yo entienda el por qué se producen estos fuegos. Bueno, ahí era evidente. ¿Por qué? Porque el 787 necesitaba de esa batería para volar. ¿Vale? Y entonces creo recordar que el 787 estuvo, no sé si unos meses Sí, creo que groundeado. fueron 2 o 3 meses 2 o 3 estuvieron en meses tierra. groundeado. Sí, Sí, sí. sí. Y mira, y ahora es un avión, es un pedazo de avión el Sí, señor. 787. Me encanta ese avión A también, ver, muy lleva una bonito. Me evolución. gusta más el 350, eso también es Ah, cierto. Yo a soy mí amante también. del... Es que, A es mí que el también. 350, para mí el 350, bueno, vosotros lo conocéis más que yo, pero desde fuera el 350 es de hecho el mejor avión que hay ahora mismo en los aires. No hay nada parecido Yo, tecnológicamente. Pepe, seguramente sí. Yo no lo conozco. No me he subido jamás a ninguno. Ah, no. Pues es un No, avión magnífico. me lo Es una imagino. pasada. Ujú. Es una pasada. Pepe, haciéndote preguntas interesantes que a mí me llaman mucho la atención. Bueno, y si no, Néstor, porque yo en principio me iba a estar callado, ¿vale? Pero es que me apasiona lo que estás Hay que contando, aprovechar, Juan. me parece muy interesante. Imagínate, hay un accidente de un avión en donde tú trabajas, que es más safety militar, dentro de tecnología militar. Obviamente, me imagino que es todavía más complicado porque tenéis que estar bajo secreto, tenéis que estar bajo confidencialidad y habrá piezas que, por ejemplo, solamente pueden acceder el fabricante. Por ejemplo, en este caso, un F-18. O sea, pues ya sabemos que los que van a tener que poder revisar ciertas cosas son solamente los americanos. ¿Cómo se mantiene una comunicación entre diferentes equipos? Ahí obviamente no hay intereses comerciales, sino lo que se interesa, ahí sí es puro, entender qué es lo que ha pasado para que no vuelva a pasar, ¿no? Me imagino, porque esos aviones cuestan mucho dinero. ¿Cómo se gestiona tantas agencias al mismo tiempo para encontrar... o sea, ¿cómo os coordináis? Bueno, es lo que te digo yo, Juan. Yo soy investigador a nivel de fabricante, pero sí estoy involucrado en unas investigaciones con el organismo oficial militar, que es la CITAM, ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente el mundo militar es un poco especial
Sí, porque claro. aplica la confidencialidad, ¿vale? Generalmente en los aviones militares o van embarcados equipos que son sensibles por tema de datos o de guerra electrónica, o bien van armados, ¿no? Como puede ser un avión de caza, ¿eh? Entonces hay que aproximarse a ellos de manera un poquito especial, ¿no? Entonces lo primero que hacemos nosotros, siempre que hay un tema militar, es que todos aquellos que van a participar en la investigación tienen que firmar un NDA, ¿no? Un Non-Disclosure Agreement, ¿no? En el cual se comprometen en que toda la información que van a manejar y a través de un investigador de la compañía, ¿vale? Se traslada a la Organización Oficial de Investigación de Accidentes, está sometido a un régimen de confidencialidad, ¿vale? Es mucho más estricto que en el mundo civil también aplica, pero como en el mundo civil, digamos que está todo muy bien establecido, ¿vale? Y es más directo, pues bueno, no se suele firmar eso, a no ser que sea necesario, ¿no? Entonces, también otra cosa que se hace cuando hay un accidente de un avión militar es que los restos de eso, enseguida se securizan, enseguida, ¿vale? Se De alguna aíslan, ¿no? manera se aíslan, efectivamente, y se segregan, ¿vale? Para que nadie tenga acceso a esos restos. Después, los temas de los grabadores de datos, ¿vale? Sigue un proceso muy estricto, ¿vale? En el mundo civil, lo primero que se busca es el FDR, que es el grabador de datos aire, y el CVR, que es el grabador de los datos de voz y audio en ambiente, ¿vale? Para que te hagas una idea, el FDR, lo que son los datos de vuelo, eh, no está sujeto, bueno, está sujeto a nivel legal, quiero decir que es un registrador que el organismo técnico de investigación de accidentes lo puede analizar de forma directa, pero el de voces en cabina, el CVR, sí está sometido a un estricto control legal. ¿Vale? En un avión comercial, de todos los equipos que hay embarcados en el avión, el más crítico desde un punto de vista legal es el grabador de datos de voz y de ambiente en cabina. Y ese es crítico, ¿no? Porque pues las consecuencias a nivel legal que pueden tener esas conversaciones, pues no la tiene otros equipos. Y en el mundo militar, pues esa confidencialidad aplica a todos. Y me dice, bueno, ¿y cómo se coordina todo el mundo? Pues como te he dicho, se establece a dos niveles, tienes un investigador oficial que lidera todas las actividades, ¿vale? Se pone en contacto con sus iguales, que suelen ser también militares, ¿vale? Y a partir de ahí se va requiriendo a los fabricantes de motor, de sistemas de aviones, información. Y esta información se le traslada a esos organismos utilizando, nosotros solemos activar un servidor seguro. Cada vez que trabajamos en un accidente militar, activamos en nuestra oficina, en nuestras instalaciones, un servidor seguro al que solo se puede acceder a través de una VPN securizada. Y damos acceso a ese servidor seguro al organismo de investigación de accidentes. Y ahí vamos poniendo toda la información que se nos está requiriendo. Y, por ejemplo, cuando necesitamos información o asistencia técnica de la oficina de diseño, pues esa persona tiene que firmar un NDA comprometiéndose a que toda la información que va a manejar no la va a distribuir, ¿vale? Y ese compromiso NDA aplica hasta que el organismo oficial de investigación de accidentes cierra oficialmente la investigación, ¿vale? O sea, nosotros lo que intentamos es que el flujo de información entre nosotros como fabricante y el organismo oficial de investigación de accidentes esté absolutamente controlado y que no haya filtraciones bajo ningún concepto. Porque las filtraciones es lo peor que te puede suceder Sí. en un proceso de investigación de accidentes. Ya en uno civil ya es un lío en uno militar. En el ámbito militar también hay el problema que existe en el ámbito civil, que es que cuando, bueno, en el ámbito militar, digo internamente, obviamente, hacia afuera, ¿no? Porque vosotros, obviamente, cortáis cualquier tipo de comunicación, pero en el civil muchas veces ocurre, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si eres demasiado transparente y empiezas a emitir información técnica de muy alto nivel pero de muy bajo nivel en el sentido de que es muy técnica y lo están recibiendo, yo qué sé, los parientes de una víctima que no tienen ni idea de aviación y entonces lo interpretan a su manera. ¿Hay algún tipo de oficina o de personas que se dediquen a hacer entendible
lo que se está encontrando. Comunicados oficiales, ¿te refieres, Juan? Pero no, sí, pero no comunicados con los que nos ponen a todos nerviosos en donde parece que no te dicen nada porque no entiendes nada de lo que te están diciendo, ¿no? No, mira, Lo que sería divulgación, ¿no? Una cosa así. yo cuando hablo de transparencia me refiero a la transparencia que se le requiere al fabricante frente al organismo oficial de investigación de accidentes. ¿Vale? Y bajo ningún concepto, en caso de accidente, el fabricante debe esconder o sesgar la información que se le proporciona al organismo de información. Es decir, yo como asistente técnico, que es mi rol en el caso de un accidente, estoy obligado, y así debe ser, a ser totalmente transparente con el investigador oficial. ¿Vale? Vuelvo a insistir, de puertas para afuera, el propio investigador oficial es muy discreto, y generalmente hasta el día de hoy no se le ha proporcionado información ni siquiera a los familiares. ¿Vale? Eso a lo mejor, ese procedimiento va a cambiar un poquito a futuro, pero a día de hoy no. ¿Qué sucede? Claro, cuando hay un accidente, pues lo primero que sale en los telediarios, lo primero que sale en los medios, pues... La conclusión. Sí, Sí, que contó el morro, sí, sí. Te pone un experto, que suele ser generalmente pues un piloto, o un controlador aéreo, y a los 2 días ya empieza a extraer sus propias conclusiones en base a lo que le ha llegado de información. El ruido y más ruido. Sí, el ruido, vale. Ya te digo a ti que el Organismo Oficial de Investigación de Accidentes y nosotros intentamos estar lo más alejado posible de esas iniciativas. Sí. ¿Vale? Te puedo preguntar, Pepe, ¿qué consideras tú, hasta qué punto consideras que es peligroso el que se hagan, por ejemplo, y vamos a hablar de un poquito de la parte civil, ¿no? Pero bueno, en tu opinión, que se hagan debates abiertos, quizá con gente que no es experta del tema, pero que sí hacen una especulación que confunden a la población en general, ¿no? A la población civil o al público general, porque al final sabemos que detrás de cada accidente, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Pues genera mucha expectación porque impacta mucho, joder, porque a lo mejor es un accidente donde muere mucha gente y impacta muchísimo y entonces la gente quiere saber y enseguida vemos todo este circo mediático en muchas ocasiones. ¿Hasta qué punto hace daño eso? Yo creo que los grandes perjudicados de un accidente siempre son los familiares de las víctimas. Estoy de acuerdo, sí, ¿Vale? absolutamente. Siempre, sí. Entonces, cualquier especulación alrededor de un accidente va a perjudicar muchísimo a los familiares en un momento que es trágico. Has perdido seres queridos, has perdido gente que te importa, y yo creo que lo que menos necesitan es a personas que en un momento dado ejerzan unas opiniones en base a unas evidencias que no están consolidadas. ¿Vale? Esos son los primeros perjudicados. Después, el segundo perjudicado, obviamente, suele ser el fabricante o el operador aéreo que ha sido afectado al accidente. En el momento en que especulas, le estás perjudicando. ¿Por qué? Porque, bueno, no ha terminado la investigación oficial, las conclusiones son absolutamente preliminares, las opiniones son tremendamente inconsistentes, pero sin embargo tiene un impacto. Tiene un impacto económico y de reputación. Es decir, recuperarse de un accidente tanto para el fabricante como para el operador es terriblemente difícil, es muy complicado, ¿vale? Entonces, lo que siempre se recomienda es discreción, ¿vale? Y sobre todo, objetividad, ¿vale? Y hasta que las evidencias no están consolidadas, hasta que el análisis no está terminado por auténticos expertos, pues conviene no hablar, ¿no? Decía un ingeniero muy antiguo de casa una frase que a mí que se me quedó grabada cuando entré en la compañía, ¿no? Decía, mira, vale más mantener la boca cerrada y parecer tonto que no abrirla y demostrarlo. Sí, ¿vale? sí. Despejar cualquier duda. Y entonces es algo que yo cuando empecé a trabajar en este mundo se me quedó muy grabado, ¿no? Es decir, aquí es un mundo en el que debe primar la objetividad, debe primar la profesionalidad, por supuesto la sensibilidad frente a los familiares, eso es obvio, pero sobre todo no especular. La especulación es terriblemente nociva, muy nociva. Y estamos en un mundo donde la especulación campa a sus anchas, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos soluciones rápidas, queremos todo para ayer y no somos capaces de esperar. Y la sobreinformación también. Sí.
Sí, sí. Mucho que ver. Voy a hilar una cosa, Pepe. Antes hablábamos de la formación que había que tener para llegar a hacer lo que tú haces. Aptitudes. ¿Consideras que hay unas aptitudes específicas? Porque entiendo que someterte a una investigación no debe ser nada sencillo. Hablo de la parte psicológica, dependiendo del impacto que tenga, obviamente. ¿Consideras que haya que tener unas aptitudes mínimas para poder dedicarse a esto? Sí, sí, sí. Creo que sí. Creo que se necesita una mente un poco analítica, ¿eh? Se necesita, yo creo, templanza, es decir, no dejarse llevar por las primeras impresiones. Se necesita un poquito tener un conocimiento de los sistemas con los cuales estás involucrado. En mi caso, producto del bus, no un conocimiento a nivel de oficina de diseño, porque afortunadamente tenemos acceso a enormes profesionales en todos los aspectos en Airbus, tanto a nivel de oficina de diseño, cuando necesitamos conocer con profundidad cómo funciona un sistema, a nivel de operaciones en flight test, a nivel, en fin, no. Y se necesita sobre todo templanza, ¿no? Y no dejarse llevar por las primeras impresiones, ¿no? Sí, en mi experiencia ha habido investigaciones de accidentes donde parecía que un factor contribuyente era importante y después conforme ha ido avanzando la investigación te has dado cuenta de que tus primeras conclusiones son absolutamente irrelevantes y que a lo mejor el accidente iba por otros derroteros, ¿no? Hay que saber esperar y esas características, ¿vale? No están en todas las personas. Claro, Y hay que formarlas, hay que entrenarlas. Por eso te digo que un curso específico de investigador de accidentes es necesario, ¿vale? Para esas cualidades, ¿vale? Eh, y sobre todo desde el punto de vista psicológico, que también me lo preguntabas, sí. bueno, pues claro, ¿Te el preparan tema para ello cuando... o te preparas tú a medida? Lo digo porque obviamente entiendo que son unas aptitudes que al final es como el que se dedica a la medicina, ¿no? Si no soportas ver la sangre y te desmayas cada vez que la ves, no te dediques a esto, ¿no? Claro, Muchas veces mm, vemos las profesiones como algo idílico, ¿no? De, "Oye, esto es lo que a mí me gusta", pero luego las implicaciones que tiene a nivel psicológico, sobre todo, las presiones. Tú hablabas de sí, actitudes a la hora de templanza, claro, al final es una actitud psicológica, ¿no? Es decir, tengo claro, templanza, puedo sobrellevar esto, las presiones obviamente también influyen muchísimo. sí. Sí, sí. En ese sentido, tener un poco la cabeza un poquito estable, puedo decir, ¿vale? Bien. Es muy importante, Sí, ¿eh? Es muy importante. Y hay compañeros, bueno, yo mismo, ¿no? Es decir, claro que afecta, ¿no? Cuando trabajas en un accidente que ha habido víctimas, no puedes dejar de pensar y decir, bueno, pues aquí ha habido personas que están afectadas, ¿no? Y aquí ha fallecido gente, ¿vale? Y eso parece que no, pero te puede afectar a futuro, ¿no? Eh, bueno, Airbus Comercial tiene un programa y nosotros también nos hemos adherido a él que cuando intervienen accidentes muy trágicos con fallecidos, pues cuando son desplazados al sitio, a crash site, claro, y ves, hay muchos sitios, ¿no? Donde ves cosas que no son agradables. ¿Vale? Pues después tienen un programa de psicológico un poquito, ¿vale? Para recuperarse un poco no voy a hablar de estrés postraumático, porque eso No, claro. son palabras mayores, pero sí es cierto que bueno, conviene un poquito tener cierta relajación después de haber estado sometido a ciertas actividades intensas, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Y efectivamente, igual que no todo el mundo sirve para ser piloto, no todo el mundo sirve para ciertas actividades, pues para ser investigador de accidentes hay hay que formarse. Hay que formarse. Yo soy de la opinión, hace poco lo hablábamos con unos amigos que tienen también unos canales de YouTube, con Overspeed y Sergio, y tratábamos un poco este tema, ¿no? De lo importante que era quizá también, incluso para un piloto. Decíamos que un piloto tenga ciertos conocimientos en la investigación de accidentes, sobre todo para saber causas que siempre al final a ti te pueden salvar, quieras que no, pues son conocimientos que adquieres. Y en tu opinión, y también como piloto privado además, ¿qué te parece el hecho o cómo podría mejorar, por ejemplo, un piloto la seguridad en el caso de evitar un accidente, por ejemplo? ¿Crees que es bueno que alguien estudie casos de accidentes para ver, o ver informes? ¿Crees que es algo que puede ser positivo?
La seguridad en vuelo, que antiguamente era la seguridad de las operaciones aéreas, yo creo que los pilotos, por razones obvias, ¿no? Son los primeros que están interesados en que la máquina en la que vuelan y los procedimientos que aplican sean seguros, y ellos mismos suelen ser un colectivo muy disciplinado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora en Airbus tenemos implementado un SMS, que es un Safety Management System. Entonces, en operaciones aéreas hay un representante de SMS, ¿vale? Y ellos también participan, obviamente, en analizar accidentes, participan en iniciativas de safety. Yo sé también positivamente que esta nueva forma de trabajar la safety se ha implementado en el Ejército del Aire y en muchos operadores aéreos. Yo, por ejemplo, Iberia no la conozco en profundidad, pero tiene un departamento de safety, lógicamente, ¿de acuerdo? Y de allí se hace una supervisión, ¿vale? De la seguridad en vuelo, y estoy convencido de que ellos también estudian accidentes pasados para tener lecciones aprendidas y mejorar sus procedimientos. Creo que ahora mismo el tema de la seguridad, ¿vale? Creo que está muy interiorizado en el mundo en el que vivimos nosotros. Y eso es muy bueno. En el mundo comercial seguro, en el mundo de la aviación militar en Occidente seguro. Quizás donde no está tan interiorizado, y lo digo por mi experiencia como piloto privado, es el mundo de la aviación general, ¿no? Es un poquito un mundo más disipado, un mundo donde la percepción es distinta, y un mundo que a lo mejor hay que trabajar también un poquito, ¿no? Pero hablo en mi experiencia, ¿eh? Pero en el mundo comercial, en el mundo en el que vivimos ahora, afortunadamente, sí. El colectivo de pilotos tiene muy interiorizado la seguridad. Lo Está tiene ya en el implantado ya pasado, sí, y se seguro. En contempla, mi experiencia, ¿eh? claro. Y hablo de experiencia, obviamente, mundo occidental, países OTAN. Ahora mismo Airbus está vendiendo, Defense está vendiendo aviones a países donde no es su cultura de safety diferente. La India, sabéis que el programa del 295 pues tiene un cliente muy importante en la India. Se ha vendido la colonia de Kazajistán, Indonesia, países asiáticos, países latinoamericanos. La cultura es un poco diferente, pero lo que yo percibo es que el modelo occidental de seguridad del producto, ya no meto solamente seguridad de operaciones, es un modelo fácilmente exportable. ¿Por qué? Porque los beneficios están ahí. Los beneficios son claros, ¿vale? Y creo que va a ser, que es un estándar mundial, ¿vale? A todos los niveles. Claro, es que eso Sí, a nivel de digamos, de fabricante, a nivel de operadoras, tiene todo el sentido del mundo. Yo también te hablo un poco de la parte, digamos, del público general, ¿no? Por aquí, por ejemplo, está escuchando mucha gente que no son profesionales del sector y, sin embargo, muchas veces se asocia el hecho de, por ejemplo, ver un programa como Mayday, donde también se aprenden muchas cosas porque se basan en informes oficiales, Eso es. o eso dicen. Yo me no, tengo que eso fiar, dicen. yo me tengo que fiar, aunque sinceramente también he contrastado algunas cosas y bueno, al final parece que venden más morbo que otra cosa, ¿no? Que Eso es. es menos educativo y es algo más morboso. Entonces, al final se tiende a interpretar que todo esto lo que vende es morbo puro, cuando realmente lo que nosotros, a lo mejor, lo que tratamos de divulgar es por la formación, porque al fin y al cabo Claro. lo que hacen las empresas y operadoras es pura formación en cultura de seguridad. Sí. Y es en lo que nosotros desde aquí también insistimos. Pero luego el público general ya interpreta las cosas un poco a su manera, ¿no? Porque Claro. es otra historia. Sí, a mí el tema de Mayday me gusta, pero claro, teatraliza muchas cosas, ¿vale? Y yo creo que lo teatraliza porque intenta buscar un equilibrio entre transmitir un mensaje de, mira, lo trágico que ha sido este accidente, teatraliza a las personas, teatraliza los eventos, porque, hombre, para mí morbo es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí es cierto que parte de las cosas que teatraliza las exagera, ¿no? Efectivamente. Y en el momento que tú exageras pierdes un poco credibilidad y pierdes objetividad respecto a sí. También hay que reconocer que, hombre, si tú ahora mismo coges un informe de investigación de accidentes, va punto por punto, pues llega un momento en que aburre, ¿no? Decía que buscar un equilibrio Obviamente. entre transmitir un mensaje positivo, objetivo, y que el público al que va dirigido pues no diga vaya tostón, porque tú vas buscando un poco que la gente interiorice lo importante que es la safety, lo importante que es que en este mundo de la aviación, del transporte aéreo, hagamos las cosas con disciplina,
intentas transmitir ese mensaje, pero a lo mejor ese mensaje no llega porque aburres. Entonces, buscar ese equilibrio, que Mayday creo que lo intenta, teatralizando de forma dramática algunos eventos, pues bajo mi punto de vista se pasa, ¿no? Pero también es cierto que algo hay que hacer para Sí. que el colectivo al que van dirigidos nuestros mensajes, pues interiorice los mensajes. ¿Crees que consiguen algún, te lo digo porque es lo más conocido que hay ahora mismo en Sí, temas sí. de investigación en televisión y A mí no me para el gran gusta. público? Yo reconozco que lo veo, lo he visto absolutamente Yo no lo todo, veo. pero No lo lo veo. veo porque me hace luego, a ver, me sirve de introducción a determinados accidentes y conocerlos, y luego si yo quiero investigar más los tengo ahí. Es una forma simplemente de conocerlo, ¿vale? Pero yo sé que obviamente, como tú dices, Pepe, no te dan todos los datos, no es técnico, es puramente para casi entretenimiento. ¿Pero crees que Eso es. consiguen lanzar el mensaje de la seguridad? Hombre, yo he visto un par de ellos, ¿eh? A mí, bueno, no los recomendaría a gente del sector, porque efectivamente va más bien dirigido al entretenimiento. Pero creo que el mensaje de presentar un accidente como algo trágico y que hay que tener cuidado y que hay gente que se preocupa para hacer las cosas bien, a ciertos colectivos ese mensaje llega. Ten en cuenta, y una de las cosas que me sorprende es que la gente que estamos metidos en el mundo de la aviación creemos que lo que nosotros vemos o percibimos lo percibe el resto de la gente y no es cierto. No Estoy es de acuerdo. cierto. Es decir, dices, vale, para mí un mensaje del programa de Mayday, bueno, me resulta pues, de forma suave, curioso y no es algo que me guste mucho. Pero claro, cuando yo miro a mi alrededor a gente que no está metida en el sector, que lo único que quiere es coger el avión y irse a Cancún a pasarlo bien, ¿vale? Pues a lo mejor sí lo consigue, ¿eh? Sí lo consigue. Y no lo sé. A mí no es A mí algo no me que gusta. yo... A Sí. mí no me gusta nada. Ujú. De hecho, no, por eso, porque es cierto que siempre el colofón que termina en los programas es hablando de todo lo que se hizo y para mejorar la esa, pero realmente eso es el 2% del programa. El resto del programa es con música así muy Por y eso, entonces por eso pasó. Y yo, por eso lo mi cuñada, pregunto. por ejemplo, o mi mujer, antes de coger un avión, no ven Mayday, porque entonces van aterrorizadas en el avión, ¿vale? Y la niña mediana, lo mismo, le pasa lo mismo, le ha cogido miedo al avión por Mayday. Ah, Porque ella nunca pensó que pudiera haber tantos accidentes de avión, porque claro, si lo piensas fríamente, en las noticias salen algunos accidentes de avión. O sea, salen, pero es que hay muy poquitos. Pero claro, Mayday te trae los accidentes de avión desde los años 50. sí, Eso sí, es. sí. Todas las semanas te trae un accidente, el uno todavía más horrible que el anterior, ¿no? O sea, hace pocos días pusieron rodeos y tú decías, Dios mío, claro, ¿cómo me voy a subir en un avión si se mata la gente a cientos? Hace 50 No, que no años. es. Claro, no, tranquilo, que no, eso no es así. Entonces, a mí no me gusta. Bueno, y en YouTube ya, bueno, ya tenemos a uno muy que nosotros lo llamamos, ¿cómo es? Capitán Carroña es, ¿no? Que Sí. vive de esto, o sea, Se, vive se de vende esa. mucho morbo, y yo te preguntaba por tu percepción, Pepe, porque al final, oye, como experto, pues también puedes contrastar y decir, oye, mira, esta gente realmente puede hacer una mínima labor en la que se representa efectivamente la cultura de la seguridad para no divulgar, porque sabemos que es entretenimiento, pero luego tampoco voy a entrar en otros temas porque Sí. evidentemente hay Lo muchos lo que, canales de divulgación y bueno, pero para, Nosotros no somos así. Nosotros lo que queremos es divulgar la seguridad. Y esa es mi siguiente pregunta. Muchísimo dinero, muchísimo personal, muy buenos, muy especializados para cada vez que hay un incidente o un accidente llegar a esa cadena de causas que han motivado eso. ¿Vale? ¿Realmente eso hace a la aviación más segura? ¿Cómo hace a Absoluta, la aviación más segura? no, absolutamente. Es decir, si tú, Absolutamente, ¿no? Sí. sí, si ves Era las pregunta con trampa, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Prepara esos oyentes que sepan que estamos hablando de accidentes aéreos, porque para lo que vale para eso. Sí, cuéntame, por favor. las estadísticas demuestran que evidentemente el número de accidentes desde los años 60, accidentes aéreos con víctimas hasta nuestros días, ha descendido dramáticamente y parte, parte de la contribución a esa reducción dramática excelente de accidentes ha sido las conclusiones de las investigaciones de accidentes. ¿eh? Por ejemplo,
los famosos accidentes de los comets, en los cuales, debido a que cuando ya se introdujo en la aviación la presurización en la cabina para que la gente fuera más confortable, pues hubo unos cuantos accidentes en los que el fuselaje se rompía y hay fotografías dramáticas de aterrizar sin el techo del avión, porque hubo problemas de grietas en los ángulos de las ventanas que antes se hacía cuadradas en vez de hacerse con las esquinas ovaladas, ¿no? El hecho de ovalar las esquinas fue consecuencia de una investigación en la que se sustanció que efectivamente las esquinas, los ángulos agudos, eran concentradores de grietas y los ciclos de presurización provocaba que esas grietas se extendieran hasta que el fuselaje se rompía, ¿no? Bien, gracias a esa investigación de esos accidentes hubo una serie de mejoras y los accidentes relacionados con la presurización o el sobreesfuerzo cíclico en las cabinas, la fatiga famosa, el concepto de la fatiga en los materiales, redujo dramáticamente los accidentes relacionados con la estructura del avión. Otro ejemplo, hubo una época en la que los cables eléctricos se recubrían de un material que se llamaba Kapton. El Kapton era un material muy ligero que permitía reducir el peso de los aviones. El cableado en los aviones es brutal, la cantidad de cables que hay en el interior de un avión. Y esto permitía reducir el peso, con lo cual los fabricantes se pusieron muy contentos. ¿Qué problema tenía el Kapton? Cuando se daba una serie de circunstancias, se quemaba y producía fuego No, Por en un sobrecalentamiento. avión. Sí. en un avión. Oh. Entonces, eso llevó a mejorar todo el cableado de los aviones y a reducir dramáticamente los fuegos en avión. Entonces, la respuesta a tu pregunta es obvia, es decir, y no es una opinión, los datos objetivos Ese, sustancian que de las investigaciones de los accidentes siempre se ha mejorado la seguridad del transporte aéreo, sí. siempre. Y creo que lo he dicho antes, es decir, independientemente de que un accidente tenga consecuencias trágicas, y bueno, insistir, dejo a un lado la sensibilidad hacia las personas, que siempre hay que tener, es una oportunidad de mejora, siempre lo es. Y el histórico demuestra que así ha sido, así ha sido. Mira, has puesto de ejemplo el accidente de Swissair del MD-11. Mm. Si no sé si lo recuerdas, el SR-111, que fue causa del Kapton por el sistema de entretenimiento, el cableado. Al final tuvieron humo en cabina y a partir de ahí fue cuando se tomó la decisión de eliminar ese material. Ujú. Casualmente. Y fue ese caso justamente en el que yo me enamoré de la investigación de accidentes aéreos. Fíjate por dónde. Claro que bien. Qué tontería. Sí, sí. ¿Cuánta Ya se cuánta sabe. gente puede estar relacionada en una investigación de un accidente y durante cuánto tiempo? Mira, típicamente en el mundo comercial, que es lo que está más establecido, pero el mundo militar es menos estándar, ¿no? Pero en el mundo comercial depende de la severidad del accidente. Pero sin embargo, por ejemplo, en el famoso accidente de los rodeos, que ha sido el accidente más trágico, con más víctimas en un solo evento en la historia de la aviación, ¿vale? Pues mira, se forman grupos de investigadores por cada sistema, incluido el control aéreo. Wow. Estamos hablando de grupos de 50, 60, 100 personas. Es evidente que conforme va avanzando la investigación y se van lanzando luces y de alguna manera estrechando los factores contribuyentes, pues al principio empiezas con mucha gente, ¿vale? Voy a insistir, dependiendo de la severidad, puede ser desde 5 personas hasta 60 personas, ¿vale? Y el timeline típico de una investigación desde que ocurre el evento hasta que se emite el informe oficial de investigación de accidentes pueden pasar perfectamente 2-3 años de media, 2-3 años, pero es que el proceso legal asociado puede durar hasta 15-20 años. Sí, claro. Todavía el famoso accidente de Spanair, desgraciado en Barajas, pues todavía hay temas legales que están coleando, ¿vale? Y hace ya muchos años que sucedió. Pues yo digo que la investigación legal va por unos sitios y la investigación técnica va por el Técnica va otro. por otro. Pero básicamente, en términos generales, la investigación técnica, entendida como desde que pasa el accidente hasta que se emite el informe oficial de investigación y se hace público,
dependiendo de la severidad, pero bueno, en media unos 3 años. 3 añitos. Una duda. ¿Os puede pasar como en las series estas de policías que de repente lleguen nuevos descubrimientos tecnológicos y que reabráis un caso de un accidente que ha pasado hace, por ejemplo, 10 años porque se ha descubierto que había un tema de materiales que en aquellos tiempos no se conocía? Bueno, esa pregunta está muy bien porque aquí hay otra confusión que suele confundir a la gente. Es decir, por un lado, tenemos el Organismo Oficial de Investigación de Accidentes técnico, dejo la parte legal aparte, técnico cuyo objeto es determinar los factores contribuyentes al accidente y emitir recomendaciones de seguridad, ¿vale? Bien. Y por otro lado está el organismo de certificación del diseño, ¿vale? Ah, O aquellos organismos que aseguran la aeronavegabilidad del avión, ¿vale? Bueno, sí, en España, por ejemplo, en el mundo civil, la Comisión de Investigación de Accidentes de la CIAC, que es un organismo independiente que depende del fomento, y el organismo de aeronavegabilidad, aquel que vela por que el avión es aeronavegable, entendido como seguro para volar, es AESA, a esa. que es la antigua aviación civil, ¿vale? Que a su vez bebe de EASA. Esos son los organismos, los reguladores de certificación. Entonces, yo no conozco ningún caso que la investigación técnica se haya reabierto, en el sentido de decir, no, es que el organismo oficial se ha visto que después de 10 años las conclusiones técnicas a las que llegó eran erróneas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso formaría parte del tema legal. Imagina que han pasado 3 años, el organismo de investigación técnica llega a unas conclusiones técnicas, ¿vale? Y resulta que esa investigación técnica era errónea o que había llegado a conclusiones o que el análisis que se había hecho no era lo suficientemente exhaustivo. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que se llegue a mano del juez y que algún abogado de las víctimas diga, oiga, es que lo que dice el informe técnico no es completo, porque yo me he puesto en contacto con técnicos independientes y me han dicho que la parte que han investigado, por ejemplo, del motor, no es completa. Entonces, el juez sí puede decir, reábrase la investigación técnica porque las conclusiones técnicas se sustancian que no han sido completas. Eso puede pasar, ¿vale? Pero ya estaríamos en un ciclo legal bastante complejo, bastante complejo. Yo no conozco a día de hoy ninguna investigación técnica que a nivel de organismo oficial se haya reabierto. Sí conozco investigaciones que a nivel legal han puesto en duda algunas conclusiones. Para ir sin más lejos, Spanair pasó eso. Spanair hubo familiares, abogados familiares, que dijeron, mira, las conclusiones técnicas que se sustancian en el informe de investigación técnico no estamos de acuerdo con ellas, se debe investigar de nuevo, ¿vale? Pero la CIAC no emitió un segundo informe. Simplemente el juez dijo, vale, pues vamos a ver este tema y a partir de ahí tomaré mis decisiones. Qué interesante Por eso que eso. siempre hay que distinguir o insistir entre lo que es la investigación legal, de lo que es la puramente técnica, y el organismo de investigación de accidentes del organismo de aeronavegabilidad, Sí, que son pero qué diferentes. interesante eso que planteabas también, Juan, porque pensándolo bien, claro, a día de hoy ocurre un accidente y tienes unos medios, que por esto no te he preguntado todavía, Pepe, el tema de medios que se suelen utilizar para una investigación, pero con los medios de hoy haces lo que puedes, pero si dentro de 10 años hay una evolución tecnológica que podría de alguna manera intervenir en una investigación o aclarar un accidente, esto entiendo que carecería ya de sentido, aunque no fuera, me refiero a efectos legales, sino a efectos de investigación técnica. Carecería de sentido. Se plantea, tú como investigador, podrías plantear con tus conocimientos de hoy tratar de resolver algo que a lo mejor han quedado incógnitas de un accidente, por ejemplo, hace 25 años. Bueno, yo lo que vería más que verlo en el tema de reabrir una investigación técnica, yo lo vería como una vía de mejora de los párrafos de certificación. Ujú. Es decir, más que ir por la vía de reabrir un informe técnico que se hizo hace 25 años y llegar, pues la vía cuál sería, vale. Ha habido una evolución tecnológica que me permite que un accidente que pasó hace 20 años, mis conclusiones fueron erróneas, esto tiene un impacto en la safety, pues me voy al organismo de aeronavegabilidad, que en este caso sería ESA o EASA, que tiene mecanismos
para producir o generar mejoras en los párrafos de certificación y a través de eso, pues mejorarlo. Pero vamos, reabrir un informe técnico de hace 20 años, eso lo tendría que hacer el propio organismo de investigación de accidentes a través del, en este caso, el Ministerio de Fomento. Y yo no Sí, estoy muy familiarizado con los procesos, Ujú. pero se me antoja complejo. Se me yo, antoja yo, complejo. yo sé por qué lo está preguntando Néstor, porque Néstor quiere saber qué pasó con Emilia Hert. Eso es lo que pasa. Él Amelia quiere Earhart, saber qué no. pasa No. con Amelia Earhart y quiere saber qué pasó con el Airbus que se cayó ahí en la mitad del Índico, que Sí, nadie sabe en dónde está. Oye, No, por cierto, han, es han reabierto curioso. la investigación, ¿no? Ahora, sí, Sí, justamente sí, porque se han encontrado nuevos indicios. no me he enterado. sí, No me he enterado. No Sí. estoy, sí, sí, sí. estoy un poco desconectado ahora mismo. ¿Qué, Es por lo que inte- me estás por lo que me estás contando, sois hiperconcienciudos. Eso, por ejemplo, en Mayday se ve, ¿no? O sea, no hay un tornillo que no encontréis. Sois Sí, realmente en la realidad sois así de concienciudos. sí, 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 en mi experiencia sí. Sí, sí. Y antes Néstor adelantaba, bueno, qué recursos, qué procesos seguimos. sí. Ujú. Es decir, ahora mismo Airbus, y hablo por Airbus, porque es lo que conozco, pone a disposición del Organismo Oficial de Investigación de Accidentes muchísimos recursos. Uy, No qué bien. solamente laboratorios para evaluar posibles fracturas, pone incluso los simuladores para replicar las posibles maniobras que pudieron haber sido factores contribuyentes al accidente, ¿no? Eso que sale en la película de Sully, en la Sí. cual, pues eso, sí, 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 eso se hace. ¿Cuál? Incluso se llegan a poner los aviones de ensayo, para ver un poco, evaluar, pues, qué ha podido contribuir al accidente, ¿vale? La oficina de diseño de los sistemas afectados, por supuesto, está al servicio de, de- de toda la investigación y somos terriblemente concienzudos. Eso es clarísimo. Sí, sí, sí. Pepe, ¿hasta qué punto una recreación, por ejemplo, o tratar de recrear, ¿no?, las condiciones previas a un accidente son fiables, por ejemplo, en un simulador? Porque muchas veces yo me he cuestionado eso y he dicho, vale, son hipótesis, está basado en hipótesis, pero ¿hasta qué punto, y esto se demostró también con el accidente de Sully, por ejemplo, hasta qué punto es fiable la simulación para llegar a una conclusión? Bueno, digamos que ahora mismo los simuladores de Airbus replican los sistemas. Te voy a decir, no te voy a decir un 100% de fiabilidad, pero vamos, un 99 con muchos 9 detrás de fiabilidad, ¿vale? De Tremendo. hecho, Airbus en Toulouse tienen ellos lo que llaman un Iron Bird, para cada tipo de avión. Un Iron Bird, ¿qué es? Es un simulador de vuelo que está conectado físicamente a un avión, a todos los sistemas. Es decir, ellos tienen todas las tuberías de hidráulicos, los sistemas eléctricos, los actuadores, los tienen en un hangar, ¿vale? Replicando perfectamente el avión y eso está conectado a un simulador. Con lo cual, la representatividad que tiene ese simulador respecto a la máquina Wow. es Es real. del 100%. Ujú. Del Néstor, yo quiero 100%. eso para Navidad. Yo quiero un simulador como ¿Para qué le ese. dices ¡Joder! nada, Pepe? Ahora ¡Qué me va a estar barbaridad! lanzando la murga todo el año. Me voy a endeudar. Entonces, ¿cuál fue el problema de Sully, que además lo pone de manifiesto en la película? No fue el hecho de que el simulador no fuera representativo, que lo era. Ujú. Era la forma de ejecutar el perfil. Es Correcto. decir, y de hecho él lo dice en la película, creo recordar, ¿no? Dice, es que hemos dejado el factor La humano interacción humana, claro. fuera de la réplica. Sí, Es decir, no fue tanto la fiabilidad, sino cómo se ejecutó el ensayo. Estaba mal condicionado. claro. ¿eh? Estaba mal condicionado. Sí, pues yo me Entonces, preguntaba eso muchas veces, ¿eh? sí, sí. ¿Cómo se La respuesta a consigue? tu pregunta es que hoy en día la representatividad de los simuladores es brutal. De hecho, tú sabes que te puedes sacar el type rating del A320 en un simulador y lo único que exige la compañía aérea es un par de tomas y despegues. Correcto. En ¿eh? 2 horas, bueno, en 2 horas, en 10 minutos. 10 minutos ¿Sabes? de vuelo real, quiero decir. De vuelo real, y el resto es simulado. ¿Por qué? Porque es absolutamente representativo. Y ya no te hablo Sí, del Iron Bird de Toulouse, sino te hablo de un simulador de CAE, donde ya estás simulando los equipos con un software tan representativo que es prácticamente real. mm, ¿Vale? Entonces el problema no es la fiabilidad hoy en día, el problema es que
las condiciones en las cuales ejecutas ese perfil para evaluar el accidente están mal hechas, ¿sabes? O sea que no solamente mejora la seguridad social, la seguridad social, esa no va a mejorar nunca, la seguridad aérea, sino que además también mejora, también es una mejora constante de vuestros procesos, de vuestra manera de investigar, o sea, no solo sacáis conclusiones de lo que ha ocurrido con ese accidente, ese incidente, sino que además mejoráis vosotros también como en un proceso de mejora continua, ¿no? Absolutamente. Es decir, los procesos, por ejemplo, los procedimientos operacionales están en continua revisión. En continua revisión. Sí. ¿Y se trabaja muchas horas? ¿Te hacen salir por la noche a corre, que ha habido un accidente no sé en dónde, o un incidente no sé dónde, y ahí os tenéis que ir de campaña 3 o 4 días a no dormir? ¿Sí? Sí. El compromiso de Airbus como fabricante de asistencia técnica a los organismos es, pues mira, desde que se tiene conocimiento de un accidente y se verifica que es real, porque vivimos en un mundo donde ¿Qué me dices? Sí. ¿Qué me dices? ¿Que la gente dice que hay un accidente y no existe? Sí, nos ha dado casos Wow. de sí, hay que validar la información que te llega, lógicamente. Wow. A nosotros Flípalo. nos suele ser bastante fiable porque la mayoría de las notificaciones nos llegan a través del servicio de asistencia técnica que tiene la compañía a sus operadores. Entonces es muy fiable. A nivel interno, suele ser claro. la fuente. Pero vamos, el compromiso ahora es desplegar en el sitio del accidente un equipo de especialistas liderados, en este caso, por un investigador de accidentes de la compañía, desplegarlo en menos de 4 horas. De 4 horas. De 4 horas Pero en cualquier punto de Europa será. No, 4 horas quiero decir, desde que estás en tu casa, cualquier día del año, te presentas en la compañía, tienes 4 horas para, estés donde estés, en España en este caso, ir a Getafe, que es donde estamos basados. Allí en Getafe te equipa con una serie de equipos, con cámaras fotográficas, con GPS, no sé qué tal, y inmediatamente se te hace el plan de viaje, ¿vale? Entonces en 4 horas tienes que estar en Getafe y después ya se te hace un plan de viaje para ir al sitio donde ha ocurrido el accidente y ponerte al servicio del investigador oficial. Nuestro tiempo de reacción está establecido en 4 horas. Tiempo de reacción entendido como desde tu casa a presentarte en Getafe. Tremendo. O sea que si volvieras a ser joven, ¿volverías al sitio en donde estás ahora? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Juan, me siento un privilegiado. Es decir, yo creo que, mira, en mi vida se me han presentado oportunidades muy privilegiadas. Y yo en el mundo me he encontrado solo con gente buena. Por eso me siento un privilegiado. Gente que me ha ayudado. Es decir, y por eso te contesto que sí, por supuesto que sí. Porque es un trabajo muy, muy bonito, dentro de que tiene su matiz trágico, pero sí es cierto que ves los frutos, ¿no? Es decir, cuando investigas y vas viendo que el investigador oficial de accidentes te pide cosas, después que las recomendaciones van un poco en línea con lo que se le ha ido un poco explicando, y después esas mejoras se implementan en tus propios aviones y ves que en este caso Airbus tiene un sistema súper robusto de seguridad, que es el que yo conozco. Joder, pues sí, claro que sí. O vamos, que si volvieran a hacer y siguiera el mismo proceso, vamos, doblemente privilegiado. Sí. Eso es porque has aprendido mucho, segurísimo. Sí. ¿Y además eres PPL? Soy PPL, José Leopoldo. ¿Con qué vuelas? Pues vuelo yo empecé con Cessna a la alta y tal, y siendo un avión, la Cessna 152-172, aviones muy buenos, encantado, pero es que a mí el ala baja me resulta muy romántica, entonces transicioné a Piper. Eres de los míos. ¿Por qué es romántica? A ver, explicarme eso. Y es que... Hombre, porque yo que cuando ves una película de aviación de la Segunda Guerra Mundial, todos son a la baja.
Eso es verdad. Quitando algún avión de observación que hay por ahí en el Pacífico y tal, O lo la que era mayoría son a la a un baja. Ford trimotor o cosas así Sí, muy específicas, sí, pero muy vamos. específica. Pero vamos, el ala baja es muy romántica. Sí. Y transicioné a Piper y mira, pues sí, estoy contento. Está en la escuela en la que estaba Néstor y con la que volé, con él volaba en Piper y cuando me llevaba a mí, y ahora han cogido ultraligeros que también son de ala baja, curiosamente. Sí, sí. También Han son- cogido Tecnan, Las ¿no? Tecnam. Sí, las Tecnas, sí. No hacen nada de ruido y cómo trepan, qué barbaridad. Sí, ¿Cómo sí, se sí. nota? Bueno, o sea, la tecnología al final siempre viene. Un último mensaje para esos oyentes que nos han estado escuchando. ¿Cuánto llevamos? Vamos a hacer 2 horas de programa. Eso. Un mensaje para los oyentes que nos están escuchando. Por una parte, para aquellos que no son talladitos como nosotros, que ya tenemos unos años y que ya no van a cambiar de profesión. ¿Qué les dirías a esos chavales jóvenes o a esas personas jóvenes que puede ser que sea interesante el camino que tú has decidido, ¿no? Y nada, eso, un mensaje que te apetezca compartir. Pues para mí el mensaje fundamental es que mira, la aviación es un mundo muy bonito. Muy bonito. Y da igual que seas piloto, ingeniero, especialista, es un mundo precioso. Pero es un mundo que exige disciplina, ¿vale? Y si quieres dedicarte a la investigación de accidentes, las vías son las que hemos comentado, o bien vía funcionario del Estado, o bien vía compañía, ¿vale? Y no es imposible, ¿vale? Simplemente hay que seguir la vocación, y si realmente uno tiene vocación y la persigue, se consigue. Y mis palabras para la gente joven es esa, ¿no? No cejar en tus sueños, y si tus sueños es investigar accidentes aéreos porque crees que es donde vas a aportar y te vas a realizar, pues mira, lucha por ello, ya seas, pues eso, hazte piloto, hazte ingeniero y manifiesta tu intención en la compañía donde trabajes, que seguro que se te va a dar la oportunidad. Estoy totalmente de Desde acuerdo. luego que Néstor. sí, Pepe, qué maravilla. Yo es que llevo 2 horas de programa mirando y escuchándote, y eres de esas personas que nos gusta tener aquí en Hablando de Aviones, que nos quedamos embobados escuchando, aprendiendo. Que sepas que echo de menos un montón tus clases de principios de vuelo, que son de las clases donde más y mejor aprendí, evidentemente. Y qué te puedo decir, que mil gracias por finalmente haber estado aquí, contarnos todo esto y compartirlo con todos nosotros, y que espero que algún día, si has disfrutado de este ratito, te animes a grabar otro programita con nosotros, que la verdad es que ha sido para mí magnífico. Muchas gracias, Néstor, gracias, Juan, por invitarme y por vuestra consideración hacia mí, ¿vale? Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Estoy totalmente abierto a hablar de otros temas. Yo creo que nos hemos dejado en el tintero el tema de la inteligencia artificial. Sí, qué bonito. Todos estos temas, el futuro, por dónde va a ir la aviación. Creo que el futuro es, por un lado, yo diría un poco aterrador, en el sentido de que hay mucha incertidumbre, pero por otro lado es fascinante. Sí. Es fascinante. Creo que vamos a vivir tiempos fascinantes, creo. Indudablemente. Se avecinan Pues- tiempos de cambio y tiempos a los que yo, como investigador de accidentes, pues sí, estoy deseando vivir. Nos adaptaremos, Pepe, no nos quedará otra. No quedará otra. De todas maneras, te cogemos la palabra. Ya hemos comprometido. Tenemos que hacer un segundo programa muy interesante, todo lo que nos has contado. Muchas gracias por fin venir con nosotros, que sabemos que es muy complicado. Además, es complicado por muchas cosas, pero es muy complicado que hayas podido estar con nosotros. Te aviso, este programa es espectacular. Es de los programas más bonitos que hemos tenido. Bueno, iba a decir en este año. Bueno, es el segundo de este año, el primero, el segundo. Pero muy bueno. Memorable, y desde luego. Memorable. Y nada, hasta aquí ha llegado el Eco Charlie 101, el programa del culo pollo, como homenaje a este excelente avión. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Dime, Néstor, ¿ibas a decir algo? No, estoy escuchándote atentamente. No, me has escuchado. Pues entonces nada, eso, que muy buenas tardes, como siempre digo, ojalá os guste este programa al menos la mitad de lo que nos ha gustado a nosotros grabarlo, y nos vemos en el próximo
próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.